Voy a leer el párrafo para recapitular. De hecho, aquí estamos llegando, considero yo al menos en lo que recuerdo y en lo que me atrae más del libro, como en el clímax del mismo. Ya después empieza como a ponerse un poco regular, pero ahorita esta parte es muy interesante, muy poderosa, y de la que más creo que hablo cuando me refiero a este libro. Entonces, decía: ahora, cuando los cielos se habían consolidado junto con sus fuerzas y toda su administración, el progenitor principal se volvió insolente y fue honrado por todo el ejército de Malachim, y todos los Elohim y sus Malachim le dieron bendición y honor, y por su parte él estaba encantado y se jactaba continuamente, diciéndoles: no tengo necesidad de nadie. Dijo: yo soy el poderoso y no hay otro que exista aparte de mí. Y al decir esto, pecó contra todos los seres inmortales que dan respuesta, y se lo echaron en cara. En resumen, para el que no haya visto el estudio anterior, donde hablé de este punto, lo repito con los detalles. Dice: ahora, cuando los cielos se habían consolidado, o sea, cuando ya Yahweh había creado todo, incluso lo del segundo cielo, a través de Emuná, o sea, la fe, por medio de este Malach, que al ser el primer ser de materia, era ciego en lo que respecta a lo espiritual, y por ende se dejó llevar por la insolencia a creer que él era el creador de todo. Dice: cuando los cielos se habían consolidado junto con sus fuerzas y toda su administración. Particular el término administración aquí, que es uno que yo utilizo, y no por este verso, pero ahora con más razón. ¿Se acuerdan cuando les he dicho de cómo Yahweh administraba la tierra a través de un grupo de ángeles? Después este grupo de ángeles se rebeló, los despidió, usó otro grupo y después envió a su propio hijo. Entonces eso es la administración, ¿verdad? Todo el mundo sabe de administración, tal vez no de cómo administrar, pero sí de lo que significa, ¿verdad? En un trabajo, el administrador de negocios es una de las carreras más comunes que hay en la vida. Entonces así estaba Samael funcionando como administrador en el segundo cielo, claro está. Dice: el progenitor principal se volvió insolente. El progenitor principal porque fue el ángel del cual salieron todos los demás ángeles. Por eso cuando los ángeles llegan ante Yahweh, en el libro de Job dice: llegaron los hijos de Elohim. No dice los hijos de Yahweh, dice los hijos de Elohim. Recuerden que en Juan aparece que nosotros somos los hijos de Yahweh a través del nombre Yahushua. Los ángeles no son hijos de Yahweh, son hijos de Elohim, un ángel progenitor que es este, principal. De ahí el que Yahweh permita que unos ángeles puedan venir a este mundo para hacerse seres humanos y convertirse en hijos de Yahweh. Entonces, cuando los cielos se habían consolidado junto con sus fuerzas y toda su administración, el progenitor principal se volvió insolente y fue honrado por todo el ejército de Malachim. Y todos los Elohim y sus Malachim, que eso sería Elohim, son como los ángeles con más autoridad, con más juicio, por decirlo así, ya que Elohim representa, es uno de los títulos que representa juicio o juez. Y todos los Elohim y sus Malachim le dieron bendición y honor. Y por su parte él estaba encantado y se jactaba continuamente, diciéndoles: no tengo necesidad de nadie. Él no reconocía y no entendía que todo lo que había hecho lo había hecho por el poder de Yahweh a través de la voluntad de su Ruach HaKodesh. Por ende él pensaba que todo había sucedido por su propio poder y por su propia voluntad. Dijo: yo soy el poderoso y no hay otro que exista aparte de mí. Esto es interesante también porque si uno es verdaderamente el todopoderoso y no hay nadie que exista además de uno, en realidad no hay necesidad de decir nada. El que dice eso es porque siente una amenaza, sabe o sospecha que hay algo más y quiere dejar claro: no soy yo, ni piensen en otro. ¿Sí me explico? Entonces dice: no tengo necesidad de nada. Dijo: yo soy el poderoso y no hay otro que exista aparte de mí. Que también me parece interesante, digamos, oír eso de alguien es como que más bien abre la puerta a ponerse a pensar: ¿será que existe otro y por eso nos está diciendo esto ¿Sí me explico? Entonces dice: y al decir esto, pecó contra todos los seres inmortales que dan respuesta, todos los que responden a Yahweh, que son inmortales, y se lo echaron en cara. Entonces, cuando Emuná vio la impiedad del gobernante principal, aquí es donde seguimos con la lectura, cuando Emuná, que en los otros escritos aparece como Pistis, vio la impiedad del gobernante principal, se llenó de ira. En particular, Emuná, llenándose de ira, uno no pensaría, ¿verdad? Uno pensaría de la Emuná como lo más... se llenó de ira. Recuerden que Emuná viene siendo como la Ruach del Padre. Normalmente aparece como Emuná Jogma o Pistis Sofía. Cuando aparece solo Emuná, tiendo a inclinarme más porque era más el padre que la madre, por decirlo así. De ahí se llenó de ira. Dice: era invisible. Ella dijo: te equivocas.
¿verdad? Y lo puse como ella porque es emuná, con hey al final, la ruach, etc. Ella dijo, te equivocas, Samael, es decir, poderoso ciego. Aquí con respecto a esto, digamos, en el libro mismo aparece esta traducción del nombre Samael, poderoso ciego, lo cual se aplica con la historia, con la lectura, con el evento, sin duda, pero según el hebreo y otros escritos, significado de Samael sería el veneno del poderoso. Entonces hay dos significados diferentes. Uno, poderoso ciego, que es el que aparece en este libro, y otro que aparece en otros escritos judíos, veneno de Elohim. A lo que se refieren con eso es que es el ángel que Yahweh manda para quitarle la vida a las personas. Lo ponen como el ángel de la muerte, o el que está en Titus del ángel de la muerte, por ende es como el que pone el veneno para que la persona muera. También se podría ver claramente como el veneno de la serpiente, ¿verdad? Puesto que curiosamente es la maldad de Samael la que, por decirlo de alguna manera, genéticamente estaba en Lucifer por ser su hijo, y después esta se manifestó y lo hizo la serpiente. ¿Está claro? Entonces el veneno de la serpiente. Ella dijo, te equivocas, Samael, es decir, poderoso ciego. Oigan esto. Hay un hombre inmortal de luz que ha existido antes que vosotros y que aparecerá entre vuestras formas modeladas o moldeadas, dependiendo de la traducción. Os pisoteará hasta el desprecio, igual que se golpea la arcilla de alfarero, y descenderás a tu madre, el abismo, junto con los que te pertenecen, porque en la consumación de sus obras, todo el defecto que se ha hecho visible de la verdad será abolido, y dejará de ser, y será como lo que nunca ha sido. Entonces, vean el mensaje tan poderoso, de lo cual hay algunas conexiones en la escritura. Voy a leer un par de versos. Y de hecho hay otro escrito que no es de los que están en la escritura, que menciona algo que se conecta con esto. Cuando Yahweh explica que así como un niño cuando llega de la escuela, por ejemplo, con el uniforme, está deseando quitárselo, y cuando se lo quita, lo tira en el suelo y lo pisotea, lo ensucia todo, porque ya puede ir a jugar. De manera similar, nosotros cuando cambiamos de cuerpo, veremos este cuerpo como nada, como, ay, ya quíteme esto, por favor, ¿verdad? Y pisotearemos la materia, la carne, que era la que nos desviaba siempre a ir al otro lado de lo que Yahweh nos manda, ¿verdad? Como la carne y el espíritu. Entonces, leo nuevamente. Te equivocas, Samael, es decir, poderoso ciego. Claramente el nombre se le dio en este instante porque no era capaz de reconocer el espíritu. No podía ver el espíritu, no podía ver el cielo que estaba por encima de él, y por ende estaba ciego. Era ciego, repito, espiritualmente, así como la mayoría de la gente en este mundo. Por eso la escritura dice, el que tiene ojos para ver, que vea. No dudo que los ateos y otro montón de gente que no tiene conocimiento de la escritura o del espíritu diga, pero ¿qué es esa estupidez? La mayoría de la gente tiene ojos, y la mayoría de la gente puede ver con esos ojos. ¿De qué habla? ¿Verdad? El que tiene ojos para ver, que vea. Está diciendo el que no tiene a Samael, o el que ha descartado a Samael, el que no es como Samael, que tenía ojos pero no veía el espíritu. La materia que vemos es solo una ilusión, por ende es como si no viéramos nada. Más bien nos puede engañar. Si no tenemos la visión espiritual, la materia nos va a engañar, a pesar de que la materia fue hecha para que podamos reconocer el mundo invisible a través de la misma. Pero primero debemos saber que hay un mundo invisible, y eso es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que no se ve. Entonces primero sabemos que hay un mundo invisible, eso es tener vista espiritual, y a través de eso empezamos a ver el mundo invisible por medio de lo que se ve físicamente. Pero el que no reconoce el mundo invisible nunca va a poder reconocerlo a través de lo que ve, y va a pensar que lo que ve materialmente es lo único que existe, y va a terminar con evolución, Big Bang y todo eso, que de hecho ahora estaba viendo que al parecer ya probaron que el Big Bang es imposible, que es completamente mentira, lo cual ya sabemos y se puede probar de varias maneras, pero supuestamente científicos mismos ya lo descartaron. Dudo que lo vayan a hacer mundial el mensaje, pero entonces, importante eso de poderoso ciego, vuelvo y repito, para que nosotros no nos volvamos ciegos por la carne, por ese ángel caído, para que entendamos también a los ateos, que son ciegos espiritualmente y no pueden ver más allá. Recuerden que la escritura dice que nosotros debemos caminar por fe, no por vista. O sea, debemos caminar por emuná. Y ahí emuná es la que le está diciendo a Samael ciego. ¿Por qué? Porque no tiene la emuná que nos da la vista espiritual. ¿Está claro todo eso? Hay un hombre inmortal de luz. ¿Ven qué poderoso? Porque es como estarle diciendo a un león, el león rugiendo diciendo, yo soy el más. Y se le dice, no, hay un hombre que lo puede domar a usted. Hay un hombre de luz
¿verdad? El hombre está por encima de los animales, así como Yahushua por encima de los ángeles. Solo que los ángeles no sabían, porque eran ciegos espirituales. Hay un hombre inmortal de luz. Entonces Emuná le empieza a hablar, por decirlo así, de su hijo, de Yahushua, el hijo de Yahweh, que es el hombre original, en hebreo Adán Kadmon. Ese término Adán Kadmon lo usan mucho en el judaísmo de diferentes formas, cábala y demás, y no se dan cuenta que están hablando del Mesías. Adán Kadmon, hay un hombre inmortal de luz. 3 puntos importantes: hombre, me refiero a humano, no solo masculino; inmortal, en contraste con todo lo que vino después, que por ende, si vino del caos, tendría un fin; y de luz, ya que todo lo que había visto Samael era oscuridad, todo lo que había existido dentro de esa realidad creada. Un hombre inmortal de luz que ha existido antes que vosotros, cuando él pensaba ser lo primero, y que aparecerá. Vean cómo de una vez está profetizando: aparecerá entre vuestras formas modeladas. Ahora, eso se puede ver por el momento en que se estaba dando. Aparecerá entre los ángeles, aparecerá entre los malajim, en cuyo caso se estaría refiriendo a Micael, que es su mensajero, su representante, o su ángel en el segundo cielo, Micael, ¿verdad? Miguel. Puesto que Yahushua pasó por todas las realidades hasta venir a la nuestra y después a la de abajo donde están los muertos, para llenarlas todas al volver a la derecha del Padre. Ahora, aquí también está profetizando que este ángel llegaría a moldear algo o modelar algo con materia, y sería entre esas formas modeladas entre las cuales se manifestaría ese hombre de luz del cual está hablando aquí en Muná. ¿Estamos? Que aparecerá entre vuestras formas modeladas. Os pisoteará hasta el desprecio. Os pisoteará hasta el desprecio. Eso me gusta tanto. No tanto el desprecio, pero el pisotear todo esto. Salmo 2, voy a leer del 8 al 10. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Recuerdan que Yahweh hizo 70 naciones y las puso todas bajo un ángel, Heilel, el 71. Entonces puso a Heilel por encima de las 70 naciones, y ahí se formó el número 71. Después Micael, como el ángel de Israel, terminó siendo 72, y de ahí los 72 títulos de Elohim. Entonces recuerden que las naciones se hicieron en la torre de Babel, o después de la torre de Babel, lo cual sucedió cuando estaba iniciando apenas la segunda administración que les mencioné ahora. La primera fue cuando reinó la muerte, o sea, Samael, que empezó a concluir cerca del tiempo del diluvio, después del diluvio, y me refiero incluso después del diluvio, o sea, despuesito del diluvio todavía seguía un poco, hasta que vino Abraham y Nimrod, y empiezan a hacer la torre de Babel, no Abraham, Nimrod, y ahí se hacen las naciones. Todas son puestas bajo Heilel, ese ángel, pero después Heilel cae. Entonces Yahweh, profetizando el hecho de que eso sucedería, habla aquí y le dice a Mashiach: pídeme y te daré por herencia las naciones. Herencia porque es hijo, las naciones porque estaban en manos de otro. Claro, o sea, te las daré, si se las daré es porque no las tenía antes, mi punto. Sí. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, toda la tierra. Y aquí viene: los quebrantarás con vara de hierro. ¿Recuerdan lo que hemos leído en Apocalipsis? Por ejemplo, en el libro también, declarando el fin desde el principio, como Yahushua dice: le daré al vencedor la vara de hierro para que rija las naciones, y las pisoteará como el alfarero pisotea el barro. Entonces Yahweh a través de Yahushua está prometiéndole al vencedor, el que sale venciendo y para vencer, darle la autoridad sobre el mundo, la vara de hierro, porque hierro representa Roma y el hierro también representa a los ángeles. Entonces autoridad sobre ángeles y las naciones, y las pisoteará como el alfarero, puesto que es la representación de Yahweh, el alfarero por excelencia que creó todo lo que hay, ¿verdad? Como dice la escritura: ¿acaso el vaso le dirá al alfarero por qué me hiciste así o asá? Y no puede el alfarero hacer vasos para honra y vasos para deshonra. De hecho lo leímos también hace poquito, en uno de los estudios que tuvimos. Entonces, los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces vean esas palabras que estaba diciendo la Emuná en ese momento a Samael, las tenemos aquí en este verso, y hay otros más en la escritura que hablan del mismo punto, pero este yo creo que es el principal, que después se cita de una u otra manera. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero. Está hablando del barro, está hablando de los cuerpos formados o modelados que menciona ahí, así como
el alfarero le da forma al barro, ya sea para hacer un vaso, para hacer, bueno, un recipiente X, sea lo que sea, o no. Bueno, con el barro se puede hacer de todo, entonces cualquier forma que pueda hacer, imagínense después de estar quebrando todo eso con una vara de hierro. Como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y después dice, ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Felices todos los que en él confían. Bendito Yahweh. Vean claramente el Hijo unigénito Mashiach Yahushua, pero aquí hay algo particular y vemos que Yahushua vino a traer misericordia. El último viene a traer juicio, que obviamente se conecta con la ira de Yahweh. Recuerden que los primeros 3 años y medio son la ira del Cordero, los últimos 3 años y medio son la ira del Padre, de Yahweh. Por eso primero el juicio contra los creyentes y después juicio contra las naciones. Porque primero se empieza por la casa, después los de afuera. ¿Sí me explico? Por eso ese orden a través de los últimos 7 años. Lo curioso también, cuando leemos toda la escritura, parte por parte, y por ende Yahweh como primero y último, y los 2 roles que debía cumplir cada uno, misericordia y juicio, agua y fuego, perdón y castigo o condena, por ende enojo. Además de que Yahushua es el que le dice al último que le dará la vara de hierro, de la cual se está hablando aquí. Además de que esto claramente sucedería en el fin de los tiempos. Yahushua vino 2000 años antes del fin de los tiempos. Y de hecho también se aplica por varias cosas. Voy a tener que leer todo el Salmo si no les molesta. Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, eso es lo que hacen las naciones con respecto a Mashiach. Y eso es lo que en cierta manera estaba haciendo Samael en ese cielo cuando dijo, yo soy y no hay otro. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, como diciendo, quitémonos todo control o toda autoridad que esté por encima de nosotros. Y ahí empieza el beat. El que mora en los cielos se reirá, y Yahweh se burlará de ellos. Bueno, el que mora en los cielos se reirá, el soberano se burlará de ellos. Que se puede conectar con esto que estamos leyendo cuando Samael le dice a todos los ángeles, yo soy, no hay otro, y los ángeles le adoran, y Yahweh vivo de risa. El que mora en los cielos se reirá, el soberano se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor, y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi apartado monte. Vean que habla de rey, no de sacerdote. Yo publicaré el decreto, como las buenas nuevas que vino a traer Yahushua. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Yahushua vino a Israel, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A través de la muerte y resurrección de Yahushua se abre la puerta para las naciones, para que ahora, después de que las naciones también rechazan y unos no, y aceptan y entran al reino, se pueda dar esto. Te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, vara que se menciona en Apocalipsis. Como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Todos los que se levanten en contra de Yahweh, hombres y ángeles. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, ¿verdad? A través de la doctrina verdadera. Jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, como ahorita está diciendo, hay uno, un hombre inmortal de luz. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Como sabemos, Yahushua es el camino. Entonces ahora viene como el enojo, la ira de Yahweh, y a través de esa ira se manifestará el que los que no son, no vivan o lleguen a perecer en el camino. Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Felices todos los que en él confían. El ejemplo más claro de esto, si lo queremos conectar con Yahushua, por supuesto, es cuando entró al templo y volcó todas las mesas. Como siempre les digo y lo repito y lo mantengo, y sé que, bueno, no sé cómo ponerlo, pero imagino que, no sé cómo lo puedo poner. O sea, yo creo que esto es algo que la mayoría de la gente no analiza muy a fondo. Como ponerse en los zapatos de los que estaban ahí viendo eso, creyente o no creyente, porque no me imagino todo lo que pensaron cuando ven al que creían Mesías, algunos, y otros lo veían como loco, entrar al templo, que era el lugar más apartado, más elevado espiritualmente, el más puro, que básicamente lo idolatraban el templo,
y agarrar una cuerda y empezar a sacar a todos los que estaban ahí a gritos, volcar las mesas, botar todas las monedas, sacar a los animales. Imagínense todo lo que pensaron, y repito, incluso los que estaban con él. Lo perdimos, se nos volvió loco. Híjole, ahora sí, ¿qué le pasa? ¿Cómo no se pudo controlar? ¿Y dónde está el espíritu de mansedumbre? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero sabemos claramente, porque nosotros al nacer en este tiempo y se nos enseña todo lo que se nos enseña, cómo se nos enseña, pues uno dice, sí, muy bien, Yahushua, ¿verdad? Igual que nació de una virgen, uno, sí, fácil. Pero dígale eso a alguien antes de que naciera alguien de una virgen. Está loco usted, ¿cómo se le ocurre? ¿De dónde saca eso? ¿Sí me explico? Y eso es a lo que voy siempre con lo que digo de la cajita. Nosotros nacimos en una cajita diferente a los que estaban en el tiempo de Mashiach, y por eso vemos las cosas desde otra perspectiva, y así es como debemos entender que todo el mundo tiene un mundo diferente en su mente, y obviamente la cultura, la historia, el tiempo que haya pasado hace que cambien muchas cosas. Imagínense, si para los discípulos fue algo así, que no lo dudo, es que por eso les digo, es algo que pienso muchísimo y me gustaría estar ahí para ver la reacción o preguntarles a los discípulos qué piensa al respecto usted, caballero. Porque sabemos que lo que hizo fue completamente bueno, correcto, adecuado, necesario, pero las cosas se tienden a juzgar por la perspectiva de cada uno, y no todos entendían, lo más seguro ninguno, la perspectiva de Yahushua. Como dice Yahweh, obviamente mis pensamientos no son tus pensamientos. Para cerrar con el Salmo: ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Servid a Yahweh con temor, como a través del primero sabemos cómo servirle, y deberíamos tener temor, porque el temor es el principio de la sabiduría, que es el espíritu que viene a través de Yahushua HaMashiach. Y alegraos con temblor, porque el último curiosamente viene a traer la alegría, pero a través de también juicio, por ende el temblor, ¿verdad? El temblor como de uno, ¿verdad? Tener cuidado con lo que hace, básicamente. Alégrese, pero que no lo lleve su alegría a pecar, ¿verdad? Como la libertad, que no lo lleve al libertinaje. Honrad al hijo para que no se enoje. Honrad al hijo para que no se enoje. Hebreo dice Nashku bar, particular, que diga bar y no ben, porque bar es como en Barabá, el hijo del padre, Bar Abá, pero Bar es hijo en arameo, Ben en hebreo, Bar en arameo. Arameo salió del hebreo, se podría decir que fue la primer rama que salió del hebreo antes de todas las demás lenguas, las 70 naciones. El arameo fue la lengua de Aram, obviamente, por eso se llama así. Y curioso que diga Bar, porque entonces vuelvo a lo mismo, se conecta con una segunda manifestación, Ben Bar, valor numérico 202. Honrad al hijo, que de hecho, si no me equivoco, sí, Nashku sería Besad al hijo, que es un tipo de honra, ¿right? Recuerdan cómo entregó Judas a Yahushua con un beso. Se habla de que a cada uno de los tres enviados por Yahweh se le daba la conexión con el rostro, como el beso en el rostro al sumo sacerdote que le dio Judas a Yahushua, en la mano el profeta por ser el que lleva la palabra de Yahweh a las personas, como el dedo, ¿verdad?, que señala, y después los pies, que era lo que normalmente representaba al rey. Entonces, besad al hijo, no sea que se enoje, y seáis destruidos en el camino, porque se enciende de repente su enojo o su nariz, en hebreo, apó, y después termina: felices todos, José y Bo, todos los que confían en él. Ese confían es de Hazá, lo quise ver porque normalmente confiar es otra palabra, como lo traducen, bataj, de bitajón, recuerdan, confianza, pero aquí es Hazá, que se refiere a, lo traducen 35 veces como confiar, sí, pero es como cuando uno confía en un lugar para que lo proteja, un refugio. Entonces los que lo ven como refugio, los que confían en su protección, obviamente por Yahweh, no por él. El huir a encontrar refugio. Entonces, qué particular, porque sabemos que los escogidos van a tener que huir para ir al lugar preparado en el segundo éxodo. Y lo harían porque habrían confiado en que esa era la forma de hacerlo, como Yahushua lo dijo que lo debíamos hacer. Después, por ejemplo, Isaías 30:14. Son tantos y buenos que no sé ni cómo. Dame un segundo porque sí quiero leer algunos cuantos que van a confirmar lo que estamos aquí leyendo. Entonces, por ejemplo, Isaías 30:14 dice: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla un cascote que sirva para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Yahweh el soberano, el apartado de Israel: en la conversión y en el reposo seréis salvos. Conversión
reposo. A través de Yahushua nos convertimos a Yahweh, nos convertimos en seres inmortales, nos convertimos a la verdad, etcétera, etcétera. Del error a la verdad. Y en el reposo, curiosamente el reposo se conecta con el Shabbat. El último viene a iniciar el Shabbat. Y reposo en el aspecto, ¿verdad?, de lo que es, además de lo que acabo de decir con respecto a primero y último, en la conversión en el reposo seréis salvos. Eso se refiere a el hecho de convertirnos de nuestras malas obras y el reposar en su voluntad. El descansar en el sentido de, aunque esto no me guste que está pasando, sé que todo es para su voluntad perfecta, es por su voluntad, es para bien, etcétera, etcétera. Todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces reposo, en vez de uno tratar de cambiar las circunstancias con sus propias fuerzas o por su propia voluntad sin aceptar la de Yahweh. Por eso también dice el que cree no se apresure, ¿verdad? Uno suele apresurarse, muchas veces uno trata de ayudarle a Yahweh y más bien echa a perder cosas que Yahweh ahora tiene que arreglarlas también. Entonces, en la conversión y en el reposo seréis salvos, en la quietud y en confianza, confirmando lo del reposo que acabo de mencionar. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Y por eso la paz que nos dio Mashiach es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa confianza que es nuestra fortaleza, que hace que la gente diga: usted está loco, ¿por qué está así? ¿Por qué está así? ¿Por qué piensa así en tal situación o circunstancia? Esa es nuestra fortaleza, que tenemos a Yahweh, y por ende podemos tener confianza. Y esto cierra diciendo: pero no quisisteis, porque está hablando ahí de castigo. Después, Isaías 41, este es poderosísimo, hablando de los ídolos, lo cual se conecta con lo que estamos viendo ahorita, porque Samael se estaba imponiendo como el primer ídolo. Estamos con lo que dijo ahora Samael, se estaba poniendo ante todos como el primer ídolo, y ahí es donde entra la emuná de Yahweh enojada para decirle todo lo que le tuvo que decir, lo cual una vez más se conecta con ese momento en el que Yahushua, la emuná misma, entra al templo como la creación, en este caso sobre el origen del mundo, el segundo cielo, entra al templo y vuelca las mesas todo enojado. ¿Por qué? Porque estaban en idolatría del dinero y otras cosas. Entonces se enoja por la idolatría al entrar al templo, como ahora la emuná se enoja por la idolatría de Samael al entrar al segundo cielo. Dice el 21, alegad por vuestra causa, dice Yahweh. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir, que nos digan lo que ha pasado desde el principio. Vean qué interesante cómo estamos leyendo el puro principio del principio, lo que estuvo antes del Bereshit. También cómo estamos viendo cómo Emuná salió y le profetizó algo acerca de Yahushua viniendo a la tierra, y el último incluso, antes de que hubiese una tierra, o bueno, como la conocemos, antes de que hubiese un ser humano, debería decir. ¿Ibas a decir algo ahorita? Pero... ajá, exacto. Cosa que Samael no hizo. Sí, qué bueno. Dice, que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir, que nos digan lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello, y sepamos también su final. Hacednos entender lo que ha de venir, dadnos noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois Elohim. A lo menos haced algo, sea bueno o malo, para que tengamos algo que contar, y al propio tiempo nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escoge. Vea, eso que está diciendo aquí es algo que la emuná pudo haber dicho a todos esos ángeles por haber escogido a Samael. No sabían algo mayor, pero estaban exaltando a Samael. Entonces, he aquí que vosotros sois nada, fueron una creación, y vuestras obras vanidad. Todos esos tronos, mansiones, cielos que creó Samael, una ilusión, porque eran una representación de lo invisible, del tercer cielo. Abominación es el que os escoge. Si uno, como ser humano ahora, que tiene para escoger, como dijo Yahweh, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoged la vida. Es a nosotros que nos dio el mayor libre albedrío para escoger entre Yahweh y los ángeles, o entre Yahweh y Samael. ¿Sí me explico? Entre Yahushua y Azazel, entre el último y Heilel. Puso a escoger. Abominación es el que os escoge. El que escoge la soberbia de Samael es abominación. El que escoge la vanidad de Lucifer es abominación. El que escoge la rebelión de Azazel es abominación. Pero el que escoge amor, esperanza y fe, ese entra. Exacto. Ajá, exacto. Y la gente va a escoger en ese momento si se pone la marca o muere. Y el que busque salvar su vida al ponerse la marca, la perderá. Será echado al lago de fuego, porque se va con la abominación desoladora, porque se volvió abominación al tener la marca. Pero el que escoja morir, ese recibirá la vida eterna. Entonces dice aquí, del norte
levanté a uno y vendrá. De donde nace el sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como a lodo, como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que lo sepamos, o de tiempo atrás para que digamos es justo? Cierto, no hay quien lo anuncie. Sí, no hay quien lo enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres noticias, de buenas nuevas. Yo soy el primero. Vean cómo Yahweh está hablando nuevamente de ser el primero y el último, y cómo también, que es muy poderoso, le está diciendo a los ángeles, a los dioses, a las religiones, a los pastores, sacerdotes, etcétera: digan qué fue lo que pasó en el principio, para ver si nos damos cuenta qué es lo que va a pasar en el final. Díganos el final, para ver si les ponemos atención. Digan algo, hagan algo, bueno o malo, para saber que tienen poder de hacer algo, pero no son nada. Entonces dice, yo soy el primero, ¿verdad? Diciendo, yo soy el único que ha enseñado estas cosas. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres noticias. Miré, pero no había ninguno, similar a lo que vemos en Isaías 63, cuando buscaba a alguien que le salvara, pero no había ninguno, solo su propio brazo, o sea, Yahushua el primero. Miré, pero no había ninguno. Les pregunté por estas cosas, pero ningún consejero hubo. Uno va a las iglesias cristianas, católicas, mormonas, testigos de Jehová, sinagogas, mezquitas, y les pregunta, les pide ayuda acerca de encontrar la vida, y ninguno va a tener consejo. Solo van a tener mandamientos de hombres, tradiciones. Dice, no había ninguno. Les pregunté por estas cosas, pero ningún consejero hubo. Les pregunté, pero no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y sus obras no son nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas, ¿verdad? Los ídolos. Y ahí el capítulo próximo, ¿verdad? Porque ahí termina, sigue en la misma línea y es súper poderoso, por si después lo quieren leer, pero sé que estamos sobre el origen del mundo, entonces ya me voy. Nada más iba a leer este último en Apocalipsis 2:26. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, esto es Yahweh a través de Yahushua, enviando este mensaje por medio de su malaj a Yahuhanán, Juan, para que lo escriba en el Apocalipsis. Al vencedor, refiriéndose al que sale venciendo y para vencer en el primer sello, que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Voy a ver si hay preguntas o comentarios hasta el momento. Dice Micael, ¿no sería porque otros habrían comenzado a ver o percibir que sí había algo sobre ellos y por eso reafirmó que no había nada sobre él? Pues podría ser, pero no sale en el libro. Lo único que sale en el libro es, que veremos más adelante, que el mismo, o sea, que Samael ahí pecó, porque en el fondo él sabía, pero no lo quiso aceptar porque él quería anteponerse como el poderoso, y por eso sí pecó. Uno no puede ser culpado de algo que no sabe. Entonces en él hubo pecado porque sí sabía en su interior, y en realidad yo creo que se podría decir que todo ser humano, todo ateo sabe en su interior, simplemente lo niega, que hay un poderoso, que hay un creador. Dice después, dice, no es hacer el malaj de la muerte engendrado por el odio de Samael a Azrael, perdón. Azrael, sí, muy posible, ¿verdad? Azrael es el nombre que se le da, o sea, como les he dicho, en el judaísmo se habla de Samael como el ángel de la muerte, pero también se menciona el ángel Azrael, depende de lo que uno lea, a quien mencionen. En sí vemos que Samael estaría por encima de Azrael. Azrael, repito, es el nombre que le dieron al ángel de la muerte en el judaísmo, y también es el nombre del gato de Gargamel en los pitufos. Por algo será. Entonces, el nombre Azrael hace alusión al ángel de la muerte en el judaísmo, y sí, podría ser ese el ángel que salió o que engendró Samael por su pecado, pero no lo llama así el libro, entonces por si algo. El Salmo dijo eso, estaba diciendo, o sea, estaba refiriéndose a lo que los líderes del mundo dicen y hacen. Al decir rompamos nuestras ligaduras, es como diciendo quitémonos de encima a Mashiach, no le obedezcamos, hagamos lo que nos dé la gana. Y por otro lado, o sea, el contraste sería el que nosotros debemos traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach, ¿verdad? Que es como domar la carne, como agarrar un animal y amarrarlo cuando es necesario, para que no vaya y haga loco. Ajá, exacto, eso sería lo que los líderes habrían dicho: no tengo necesidad de nadie, quitémonos nuestras ligaduras. Obviamente está escrito, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, pero por otro lado también está escrito que aparte de él, apartados de él, nada podemos hacer. Entonces el creer que apartado de él pueden hacer algo es una de las principales mentiras de Satán, empezando por Samael,
Y después siguiendo con Lucifer, cuando le dijo a Eva, coma del fruto y será como Elohim, separado de. Dice, hay un hombre inmortal de luz, refiriéndose al Adán Kadmon, el hombre original, que ha existido antes que vosotros, antes que todo ángel, y que aparecerá, ¿verdad? Se manifestaría entre vuestras formas modeladas, o sea, como un ser humano, entraría en un cuerpo, a pesar de ser luz, entraría en oscuridad. Por eso la escritura dice que Yahweh dijo que habitaría en la oscuridad. Por eso la escritura dice que Yahushua, siendo rico, se hizo pobre para darnos la riqueza celestial del Padre, sabiduría, entendimiento y vida eterna, por supuesto. Dice, aparecerá entre vuestras formas modeladas, os pisoteará. Vean cómo dice os, porque se está refiriendo que no solo va a pisotear a los impíos de este mundo, también a los del otro mundo, a los ángeles caídos. Os pisoteará hasta el desprecio. Igual que se golpea la arcilla de alfarero. Acabamos de ver, bueno, por un lado aquí lo está diciendo como cuando se agarra la arcilla para darle forma y hay que golpearla y demás. Pero también vimos en los salmos y en otras partes como incluso ya vasos que han sido pasados por el horno ya están sólidos completamente, con la vara de alfarero van a ser quebrados, pero con la vara de hierro, perdón, los va a quebrar como alfarero. Y descenderás a tu madre, o sea, al caos, el abismo. Y descenderás a tu madre, el abismo, junto con los que te pertenecen. Ahí incluye a todos los ángeles caídos, no solo los que cayeron con él, porque después cayeron con Azazel, cayeron con Lucifer, y otros cayeron solos o con otros, pero no tan famosos. Y todos esos caídos al final van a estar en el mismo lugar, llegar al mismo destino que es Samael. Y no solo esos, también los seres humanos que los escogieron. Acabamos de ver, y todo el que los escoge es abominación. Todos los que hayan escogido seguir a Samael, Lucifer o Azazel a través de las diferentes doctrinas falsas de este mundo, tristemente van a terminar ahí. Obviamente, si hay una persona que de verdad anda buscando el bien y está en una doctrina falsa, Yahweh lo va a sacar de ahí como sacó a Lot de Sodoma. El juicio de Yahweh es perfecto y nadie se va a perder si no tenía que perderse, si no merecía perderse o si no estaba buscando perderse. Entonces, obviamente uno desde la perspectiva que tiene desde este mundo, como he dicho, o sea, obviamente yo quiero que todos los que vengan aquí sean y estén hasta el final. Algunos que se hayan ido espero que vuelvan antes del final, sin duda, pero al final es Yahweh el que escoge y decide. Y por más amor que yo le pueda tener a una persona, la persona tiene el libre albedrío, tiene también el hecho de que la escritura dice que la salvación es personal, como le dijo Pablo a Timoteo, sálvate a ti mismo. Si es Yahushua el que nos salva, pero si uno quiere, como la historia que he contado siempre, ¿verdad? Que siempre la cuento mal porque no me acuerdo de todos los detalles, pero el hombre que estaba en el mar orando y orando y orando, llega al barco y le dice, hey, póntese, y dice, no, es que ya me va a salvar, ya le oré, ya ahorita me manda un ángel. Y yo, ok, sí, 3 barcos y después se muere, llega al cielo, y ya le dice, sí, pero ¿por qué no se fue en el barco que le mandé? ¿Verdad? Porque muchas veces queremos, ya, la manifestación celestial estilo Hollywood, que es parte de lo que Lucifer pone para que uno se engañe, apariencias. Y como dice la escritura, Lucifer mismo se hace pasar por ángel de luz, ¿verdad? Satanás dice. Entonces decía aquí, y descenderás a tu madre el abismo junto con los que te pertenecen, porque en la consumación de sus obras, ¿verdad? Cuando ya todo se haya cumplido, haya culminado todo el plan que Yahweh tenía para la creación material, todo el defecto que se ha hecho visible de la verdad será abolido. Todo el defecto, lo cual inició cuando se hizo un espacio en la luz. Ahí empezó el defecto, ¿verdad? Es como tener, digamos, una mesa nueva, se le quiebra este pedacito, ya es un defecto. Entonces, cuando se hace un espacio en lo que es, cuando se le quita una parte a lo que es, como cuando Yahweh, el que es, hizo un espacio vacío, sin su luz, para que hubiese un espacio, ahí se dio la oscuridad. Esa oscuridad vino a ser el defecto. Y esa oscuridad llegó a pasar a Samael y a todos sus hijos, y después a las formas modeladas, me refiero a los cuerpos, y por eso en el cuerpo está la inclinación al mal. Por eso la carne nos lleva a hacer cosas que no debemos. Hay un defecto ahí que tiene que ser arreglado a través de el morir y volver a nacer, ahora en Yahushua, la luz plena. Entonces, porque en la consumación de sus obras todo el defecto que se ha hecho visible de la verdad será abolido y dejará de ser, y será como lo que nunca ha sido. Bendito Yahweh por eso. Qué perfecto, porque una de las cosas que pienso yo mucho, sea como sea, no sé cómo ponerlo, pero el llegar al otro mundo con memorias negativas de este mundo dañarían el otro mundo. ¿Sí me explico? Uno en el otro mundo, sí, pero es que cuando yo estaba allá en el mundo, ¿verdad? Entonces,
Y Yahweh tiene que deshacer todo y mostrar que todo era vanidad, todo era una ilusión. Como cuando uno está dormido y se sueña quién sabe qué y se despierta y dice, nada de eso pasó. Bueno o malo, nada de eso pasó. Fue pura ilusión. Obviamente aquí estamos hablando de lo malo. Me refiero a un sueño. A veces uno tiene unas cosas poderosísimas y se levanta y nada pasó. Obviamente lo ideal es cuando uno tiene una pesadilla y se levanta y se da cuenta que nada sucedió y qué alivio, no hice eso que hice en el sueño, por ejemplo. Algo similar será cuando entremos a la otra realidad y nos demos cuenta que todo lo que pasó en este mundo malo fue una ilusión. Casi no le oigo, dígame. Ajá. Sí, habrá que ver, es que ese es mi punto, habrá que ver cómo Yahweh va a contarnos la historia de este mundo sin traer la vergüenza de cada uno a relucir. ¿Sí me explico? Habrá que ver cómo Yahweh va a contar todos los logros de cada uno y este hombre logró vencer tal debilidad. Por ejemplo, es un logro inmenso, pero se mencionaría la debilidad. Habría que ver cómo. Parecido, lo más seguro, a como vemos en la escritura, cuando, por ejemplo, de Yosef no se menciona pecado alguno. Sabemos que era hombre, tuvo que haber pecado, pero no se menciona pecado alguno. Cuando de Job le pasa todo lo que le pasa, pero no se menciona por qué. O David, que sí se menciona, pero para mostrar su arrepentimiento genuino, lo cual lo llevó a hacer como si nunca hubiera pecado. Entonces, detalles así, que más bien pueden ser defectos, como lo que he dicho, que Yahweh hace que nuestros errores se conviertan en méritos cuando nos convertimos a Él. Los podemos usar como escalones para ascender más alto. Entonces, esa sería la única manera en la que Yahweh lo presentaría, como algo que al final fue para bien, por ende fue bueno, por más que en el tiempo se haya visto mal. Decía que todo el defecto que se ha hecho visible de la verdad será abolido. Por ende, eso sería la mentira. El defecto de la verdad pues termina siendo mentira. La verdad no tiene defecto, pero la verdad se contrajo para dejar un espacio y ese espacio se convirtió en el defecto. Y dejará de ser y será como lo que nunca ha sido. Diciendo esto, Emuná reveló la semejanza de su grandeza en las aguas. Diciendo esto, Emuná reveló la semejanza de su grandeza en las aguas. Y así se retiró hasta su luz, o sea, el tercer cielo. Ahora está diciendo que reveló la semejanza de su grandeza. Y la Emuná, si lo estamos viendo aquí en femenino, ¿verdad? Sería la Ruach HaKodesh, por ende la que funciona como mamá, ya que Yahweh es el padre, Ruach madre y Yahushua la imagen, el hijo. Aquí dice que está revelando esa imagen en las aguas. Entonces le dijo, hay un hombre de luz inmortal que siempre ha existido, véalo. ¿Sí me explico? Entonces aquí pudieron ver todo lo que había sido creado hasta el momento. Pudo ver la imagen del hombre original, Adán Kadmon, Yahushua HaMashiach. Oigan, y cuando Sabaoth, que como habíamos visto antes era uno de los 7 hijos de Samael, también llamado Yaldabaoth, y cuando Sabaoth, hijo de Yaldabaoth, que ahora la Emuná lo llamó Samael, ¿verdad? Para que no se confundan, Yaldabaoth es el mismo que Samael. Entonces, originalmente en el tercer cielo, Yahweh le llamó Ariel, porque tenía forma de león, pero él, al no saber nada del tercer cielo, cuando oyó que le dijeron Yaldabaoth, niño, pasa por acá, él pensó que ese era su nombre, Yaldabaoth, así se empezó a llamar. Tuvo 7 hijos, de ellos salió Sabaoth. Ahora que Yaldabaoth dice yo soy, no hay otro, la Emuná le revela su nuevo nombre, Samael, poderoso ciego. Y ahora cuando muestra la imagen del hombre de luz inmortal, Sabaoth ve esa imagen, y siendo Sabaoth uno que le gustan las apariencias y es vanidoso, dice aquí, y cuando Sabaoth, hijo de Yaldabaoth, oyó la voz de Emuná, le cantó alabanzas y condenó al padre. Vean cómo, por un lado, bueno, curioso, menciona la voz. Sabemos, Yahushua es la palabra, pero aquí se estaba manifestando a través de una voz porque tenían que escucharlo. También curioso que mencionó semejanza, no imagen, como cuando la escritura dice que hizo al hombre a imagen y semejanza, eso hace alusión primero y último, entre otras cosas. También recuerdan que Ismael, el primer hijo de Abraham, significa quien es escuchado por el poderoso o quien escucha al poderoso. Y recuerdan que cuando Hagar se fue con Ismael, pensó que Ismael iba a morir y se le apareció un ángel, y el ángel le habló en tercera persona con respecto a lo que Yahweh iba a hacer con ellos, pero le habló en primera persona y le dijo, y yo multiplicaré la descendencia de él. Y ahora la descendencia de él son los que son llamados musulmanes y no adoran a Yahweh, adoran a otro que muy posiblemente es Heilel, Sabaoth. Curiosamente, Sabaoth significa ejércitos. ¿Y qué es lo que hacen los musulmanes? Ejércitos para ir a forzar a la gente a que se conviertan a la fe de ellos y no los matan.
Sé que no todos los musulmanes, pero eso es lo más común, ¿verdad? Dependiendo de la doctrina que lleven musulmán. Entonces, particular que dice, oyó la voz de Muná, porque Ishmael significa el que oye al poderoso o el que es oído por el poderoso, y representa a Heilel, Sabaoth. Y cuando Sabaoth, hijo de Yaldabaoth, oyó la voz de Muná, le cantó alabanzas y condenó al padre por la palabra de Muná. Oyó la voz y le condenó por la palabra. Así como en el fin de los tiempos se oye la voz y la condena viene por lo que ya está escrito. Y por lo que hizo Yahushua, la palabra de Yahweh, que fue asesinado sin haber cometido pecado. Heilel fue el que obtuvo la administración del mundo por medio de la ley. Por eso se volvió el acusador. Acusó y mató a Yahushua sin Yahushua merecerlo. Por eso Heilel perdió la administración y se le quitó esa autoridad. Pero vemos, digo todo eso por la conexión aquí. Por un lado, voy a ir diciendo varios detalles. Cuando Sabaoth, ejércitos, se conecta con lo que ya dije, Islam. Hijo de Yaldabaoth, hijo de Samael, oyó la voz de Emuná, el que escucha, como Ishmael. Oyó la voz de Emuná, de la fe. Le cantó alabanzas. O sea, Heilel, a diferencia de Samael, está más inclinado a lo religioso, a la fe. Samael, como he dicho, es el principal de los ateos. Heilel, el principal de los que creen, pero en algo que no es. Adoran una religión falsa, ídolos y demás. ¿Sí está claro? Oyó la voz de Emuná, le cantó alabanzas. Recuerden que Heilel, según Ezequiel 28, es el ángel al que se le dio la música para que diera alabanzas a Yahweh. Ezequiel 28. Aquí vemos que fue el primero en cantar y alabar. De hecho, Alá en hebreo, esa pronunciación es la de dos palabras diferentes. Alá, que significa Él ascendió, como cuando uno hace que ascienda la alabanza, por eso Alá, banza. De hecho, Heilel viene de halal, como aleluya, adoración, sea alabado sea Yah. ¿Está claro? Por otro lado, Alá también es la pronunciación de una palabra escrita diferente, pero pronunciada igual, que significa maldición. Entonces, Alá, el poderoso del Islam, es una maldición que los hace alabar la falsedad. Y usan ejércitos, Sabaoth. Entonces, oyó la voz de Muná, le cantó alabanzas y condenó al padre. Entonces, no solo está conectado con la música y la alabanza como Heilel en Ezequiel 28, sino también con la condena por medio de la ley, como el acusador, la serpiente que cae en Apocalipsis 12. ¿Está claro todo eso? Como con solo eso se puede ver la identidad de Lucifer ahí. Cuando Sabaoth, hijo de Yaldabaoth, oyó la voz de Emuná, le cantó alabanzas y condenó al padre por la palabra de Emuná. Se podría decir, condenó al padre por la palabra de la fe. Y la alabó, porque ella les había instruido sobre el hombre inmortal y su luz. La alabó, volvemos a lo mismo, conectado con la alabanza, Heilel, pero no por eso es bueno. Aquí empezó bien, claramente, aquí va bien Sabaoth, pero como dice Ezequiel 28, hasta que se encontró maldad en él. Esa maldad que se llegó a encontrar en él después era, por decirlo así, genética, que venía de Samael. Obviamente no venía de Yahweh ni de la luz que se le dio. Entonces la alabó, porque ella les había instruido. Entonces, porque hubo instrucción, Torah, porque hubo revelación, así como Heilel está conectado con revelación, pero revela algo que no es, la interpretación errada. Y la alabó porque ella les había instruido sobre el hombre inmortal y su luz. Les había instruido sobre Mashiach. Qué curioso que Heilel, al estar involucrado en la administración de la ley durante el tiempo de la ley y los profetas, habría estado mezclado, incluido en la revelación de la escritura que ni él llegó a entender, pero que se la sabe de memoria. Por eso la utilizó para tentar a Yahushua. ¿Recuerdan? La utilizó para tentar a Yahushua y se la sabe de memoria, puesto que se la interpretó a los judíos, que fue lo que escribieron en el Talmud, pero todo errado. Por eso no aceptaron a Yahushua cuando se manifestó, no le reconocieron, porque él es el hijo del poderoso ciego. Entonces, hay un par de ciegos en este mundo. Me refiero a tipos de ciego. Está el que es ciego como Samael, que no logra entender que hay un poderoso, que hay espíritu, porque solo está enfocado en la materia. Y hay otro ciego espiritual, que es el ciego que dice creer y lee la escritura, pero está pegado en la carne, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, aquel que dice creer, tiene fe, pero al leer y no entender, está ciego. Por ende es como Lucifer, quería alabar, pero al final lo que quería era alabarse a sí mismo. Eventualmente. ¿Sí está quedando claro todo eso? Espero. Entonces hay dos tipos de ciegos en el mundo. Unos que leen la escritura, dicen creer, pero no entienden nada de lo que leen. Y otros que simplemente rechazan la escritura porque no consideran que exista nada más que la materia. Y esos dos, como dije, todo lo que es físico es para representar algo espiritual. Esos dos son representados por el ser humano que tiene ojos pero no tiene la capacidad de ver la materia. Entonces necesitaba el mundo que hubiesen ciegos
físicos para nosotros poder entender lo que es ser ciego espiritual. ¿Sí está claro? Entonces, y la alabó porque ella les había instruido sobre el hombre inmortal y su luz. Por eso vemos que Hillel está relacionado con instruir acerca del hombre inmortal y su luz, pero lo hace mal, porque se pone a él mismo como si fuese el inmortal. Vemos que está relacionado con la religión, quiero dejarlo claro. Entonces, Emuná Jokma, que sería en los otros escritos griegos Pisti y Sofía. Entonces, Emuná Jokma, que es fe, sabiduría, extendió su dedo. Curioso el dedo, porque cómo fue que se escribieron los 10 mandamientos, que después serían la Torá, que sería la ley que se utilizaría para acusar al hombre, se escribieron con el dedo de Elohim. ¿Recuerdan? Extendió su dedo. Eso en el aspecto espiritual es como dando a entender un rayo de luz. Era algo delgadito, algo pequeño, con lo que llegó hacia Sabaoth. Entonces Emuná Jokma extendió su dedo y derramó sobre él algo de su luz. Derramó sobre él algo de su luz. Vean qué curioso, derramó, como si fuera agua, pero es luz, mostrando la conexión entre el agua de vida y la luz de la vida eterna, siendo lo mismo. Derramó sobre él algo de su luz para condenar a su padre. Entonces la forma en que condenó a Samael, la Ruach HaKodesh, Emuná Jokma, fue exaltando a su hijo Sabaoth. Exacto. Porque sería como a todo lo que usted quería, ahora se lo doy, tenía y quería, ahora se lo doy a su hijo. Y así se manifestó la condena del padre, por medio de la luz, que es la instrucción, o sea, la ley. Y es la ley la que condena, ¿está claro? Y vean, al decir aquí, derramó sobre él algo de su luz, es como la unción que se da al sacerdote, al rey, por medio del aceite de unción. El aceite es un líquido, por ende se derrama, pero el aceite también se usa para encender las lámparas en la menorá, o sea, también es luz. ¿Me explico? Y brilla incluso como aceite. Entonces es como si lo estuviera ungiendo. Voy a ir un momento a Ezequiel 28. He estado evitando leerlo, pero ya no me... Sí, exacto. Ezequiel 28. Dice el verso 12. Hijo de hombre. Ahí le está hablando a Ezequiel y a Jezquel como si fuera el último, por eso lo llama hijo de hombre. Entona lamentaciones sobre el rey de Tiro, en hebreo Tsur, que significa una roca, porque él se hace pasar por la roca fuerte. Y dile, así ha dicho Yahweh el soberano, tú eras el sello de la perfección. Entonces cuando lo vio de esa manera, lo selló con su luz, como el ángel perfecto del momento, porque ninguno hizo lo que él hizo, reconocer la luz y adorarla por ser justa. Lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim, estuviste. Cuando leemos Génesis dice que llegó la serpiente. Sabemos que estuvo entonces en el Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Esto es particular porque se puede tomar como el sumo sacerdote. Recuerdan que el sumo sacerdote era el que se vestía de una manera más sorprendente. Ahora habría que ver en ese tiempo y compararlo con los demás, porque yo he visto las vestiduras hoy en día y no parecen, pero bueno. Se dice que la vestimenta del sumo sacerdote era sorprendente. Y una de las cosas era que en su pectoral tenía 12 piedras preciosas que representan a las 12 tribus. Eso está en el libro Declarando Fin desde el Principio. Después lo vamos a ver ahí después bien a fondo y está bien, me parece bien explicado. Entonces, el sumo sacerdote en la tierra, levita, de la tribu de Leví, no que flota, de la tribu de Leví tenía 12 piedras en su pectoral. La tribu de Leví representa el sacerdocio terrenal, que después es reemplazado por el sacerdocio celestial, que es el de Melquisedec. ¿Está claro? Eso es como el reemplazo de Hillel por Micael, o obviamente Yahushua tomando el lugar de sumo sacerdote. Como dije, el aceite de unción se usaba para ungir tanto al sacerdote como al rey. Acabamos de ver que se derramó luz sobre Sabaoth, como representando que lo están ungiendo. Y ahora vemos aquí que dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, cuando Sabaoth fue ungido como el sacerdote celestial, representado por el sacerdote terrenal, levita. Y por eso, ¿cuál fue el principal sacerdote levita? Aarón, porque después Yahweh dijo, no, los sacerdotes solo van a ser hijos de Aarón. Entonces el primer sacerdote o el principal sacerdote terrenal de la tribu de Leví fue Aarón. ¿Y qué significa Aarón? El que trae la luz, que es el mismo significado de Hillel, la lumbrera arrogante, o que lo traducen como el que lleva la luz, Lucifer en latín. ¿Está claro? Entonces vemos cómo Aarón representa a Hillel, sacerdocio terrenal que sería reemplazado por el celestial de Melquisedec. Como aquí se dice que
Toda piedra preciosa era su vestidura, igual que la vestidura del sumo sacerdote en la tierra. Ahora también nuestro cuerpo es la vestidura del alma. Entonces cabe la posibilidad, en un aspecto ya más elevado, que el cuerpo de Heilel estuviese hecho de piedras preciosas literalmente, ¿verdad? El de nosotros está hecho de barro, el de él tal vez de piedra preciosa. Pero después menciona la lista: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. El oro es un metal, entonces no lo incluyo en la cuenta. Vean que dice 9, el pectoral tenía 12. Eso lo explico en el libro, después lo veremos más a fondo. Pero recuerden que el 9 es el valor numérico de la letra Tet, que es una serpiente enrollada. Como dando a entender, nuevamente es la serpiente. Ahí después veremos las conexiones de cada una de las piedras con las tribus, porque solo hay 3 que no se mencionan. Por ejemplo, así como en las tribus escogidas de Apocalipsis no se menciona la tribu de Efraín ni la tribu de Dan, y se podría decir, así como en la historia no se mencionó la tribu de Leví en lo que respecta a la herencia, porque no se les dio porción en la tierra. Entonces digamos, hasta el momento, porque después en el libro explico otra cosa, Leví, Dan y Efraín como los que no se están mencionando aquí. Y oro, el oro que representa el reino celestial. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, cuando fue creado se le prepararon instrumentos musicales. Hay quienes lo interpretan como que esos instrumentos estaban en el cuerpo mismo. Por ejemplo, un ser humano con su voz puede, uno bien artista, con su voz puede imitar cualquier sonido, ¿verdad? Hacer el sonido de una guitarra, el sonido de un tambor, el beatbox, ¿verdad? Solo con su voz. Y si incluimos las palmas, el poder tocar el cuerpo como un tambor, el silbar y otras cosas, uno podría decir que tiene otras habilidades como si fuera un instrumento. Mi punto es que esos instrumentos que se mencionan aquí también pudieron ser parte de su propio cuerpo. De hecho hay un álbum de Jay-Z que se hace llamar Jehovah, ¿verdad? JC como Jesucristo y Jehovah como Jehová, un rapero ahí blasfemo, que sacó un álbum donde representa a Lucifer por medio de un instrumento, es como la mezcla de un montón de instrumentos que él hace en la portada del disco y representa a Lucifer. Dice aquí: tú, querubín grande protector. Este verso es un poco controversial porque depende de la traducción que uno lea, cómo lo ponen. La situación está en que todo indica que Heilel era un saraf, no un querub. Querub es lo que llaman querubín. Querubín es el plural. Querub son los 4 ángeles que rodean el trono de Yahweh, las 4 criaturas. Saraf es una serpiente de fuego, una serpiente encendida. Y como sabemos, Lucifer normalmente se menciona hablando de él como una serpiente. Por ende, tiene más lógica que fuera un saraf que un querub, porque el querub tiene 4 formas: becerro, hombre, león y águila. Entonces hay unas traducciones donde indican que aquí lo que dice es que él estaba con los querubín, que él estaba junto al querub. En hebreo, dame un momento aquí, se podría interpretar como con el querub, o también incluso, ¿verdad?, quizá en medio de los querubín. Si era la representación del Todopoderoso en el segundo cielo, pues los querubín lo rodearían a él, porque era la representación del Altísimo. Pero a lo que quería ver aquí es donde dice protector. En hebreo dice Mimshach, que significa ungido. Por eso Mimshach, ven cómo se parece a Mashiach, querub ungido, lo traducen algunos. Y acabamos de ver que lo ungieron con la luz que se derramó sobre él como sacerdote, por eso vestidura de piedras. Entonces dice querub ungido: yo te puse en el apartado monte de Elohim, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Se paseó en todo el hombre. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, mostrando que es una creación, no una emanación como lo es Mashiach, hasta que se halló en ti maldad. Y después continúa y es muy poderoso. Espero no tener que volver aquí. Entonces, volviendo a sobre el origen del mundo, derramó sobre él algo de su luz para condenar a su padre. Entonces, cuando Sabaoth fue iluminado, o sea, se convirtió en Lucifer, recibió gran autoridad contra todas las fuerzas del caos. Se convirtió en la autoridad de todo lo que había sido creado hasta el momento. Desde ese día se le llama Señor de las Fuerzas. Señor de las Fuerzas. A partir de ese día que se le dio la luz, uno podría decir Lucifer se llamó Señor de las Fuerzas. Ese término yo no lo he encontrado en ningún otro lado, ese título. Solo lo que me parece es el equivalente
en Daniel, porque Señor de las fuerzas se puede ver también como el poderoso de las fortalezas, ¿verdad? En Daniel 11:38, cuando habla de la bestia, el cuerno pequeño, dice, voy a leer desde el 36, hablando del cuerno pequeño, la bestia primera de Apocalipsis 13, el líder mundial del nuevo orden. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo poderoso. Contra el poderoso de los poderosos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del poderoso de sus padres no hará caso. Si la bestia viene de Dan, porque dice Génesis 49 que Dan es serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo para que el jinete caiga para atrás, o sea, sería la bestia que va a matar al testigo como Moshe, que anda en el caballo blanco. Si la bestia viene de Dan, entonces el poderoso de sus padres sería Yahweh, pero él no lo va a reconocer como tal. Ahora, quizá otra posibilidad sería que el poderoso de sus padres fuera Samael o Azazel, pero reconoce a Heilel. ¿Sí me explico? Claro, lo que tiene más lógica es que está hablando de Yahweh. No va a reconocer a Yahweh a pesar de que sabe que es el poderoso de sus antepasados. ¿Sí me explico? Del poderoso de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Se interpreta que será homosexual en lo más físico de este verso, la interpretación. En lo más espiritual, que no está esperando un Mesías, porque las mujeres, las iglesias esperan al Mesías. Él no tiene el amor de la mujer. En el judaísmo se interpreta que no tiene el deseo de un Mesías, porque la mujer en el pasado, obviamente antes de que viniera Mashiach, la mujer tenía la fe de ser escogida para convertirse en la madre de Mashiach, y ese era el deseo de la mujer. ¿Está claro? Ahora, el deseo de la mujer, recuerden que es el esposo, porque fue lo que se le dijo a Eva cuando comió del fruto: y tu deseo será para tu esposa. Entonces, ella ahorita se le va a dar el nombre padre. Entonces, por eso es que la mujer como congregación busca un Mesías, busca al Mesías, pero este no tiene ese deseo. ¿Sí está claro? Entonces dice, del poderoso de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a poderoso alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Similar a Samael, lo acabamos de ver, ¿verdad? Que se engrandeció. Y recuerden que el cuerno pequeño, el líder mundial, representa a Samael, por eso es el primero. Después la segunda bestia, Heilel, Lucifer, por eso es el falso profeta. Y después Azazel, el falso Mesías. Entonces, recuerden también que la primer bestia en Apocalipsis dice, recibe autoridad del dragón. Entonces, a pesar de que la primer bestia representa a Samael, la autoridad que recibe la recibe de Lucifer, porque Samael perdió autoridad hace mucho. Entonces, del poderoso de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará poderoso alguno, porque sobre todo se engrandecerá, pero honrará en su lugar al poderoso de las fortalezas. Un poderoso que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Un poderoso que sus padres no conocieron. ¿Por qué? Porque una de dos, o alababan a Yahweh, o alababan a este sin saber quién era, porque pensaban que estaban alabando a Yahweh, como cuando adoraban a Baal pensando que era Yahweh. ¿Sí me explico? No lo conocieron. Es como adorar a alguien que uno no conoce, como el 90% y resto de la gente del mundo, que continúan adorando al enemigo y no saben. ¿Sí me explico? Por eso Yahushua tuvo que venir a mostrar quién es el Padre, pero la gente al no leer no sabe, porque lo que tienen es una imagen que les dice, ese es Jesús, ese es el Padre. Pero honrará en su lugar al poderoso de las fortalezas, un poderoso que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, lo honrará con oro y plata. Qué curioso que Lucifer es también llamado Gad, que significa fortuna, y por eso es el que tiene autoridad del oro y la plata en este mundo, y por eso tentó a Yahushua diciéndole, te daré todo el oro y la plata y todas las riquezas del mundo si te inclinas ante mí y me adoras. ¿Sí me explico? Él es Gad, que de hecho en Hanog aparece como Gadriel, la serpiente que le dio el fruto a Javá, Eva. Gad, la fortuna, español Dios. Entonces, por eso lo honran con oro y plata. También vimos que estaba cubierto de piedras preciosas y de oro. Ezequiel decía que se corrompió por su mercadería, por hacer mercadería de la fe, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:16 dice, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad. ¿Qué fue cuando Yahushua entró al templo? ¿Qué fue lo que lo molestó? Que estaban haciendo negocio con los sacrificios, estaban haciendo negocio en el templo. Cueva de ladrones los llamó. A causa de tu intenso trato comercial, cosa que también se le reclama a la gran ramera en Apocalipsis, te llenaste de iniquidad y pecaste, lo cual suele suceder en muchas congregaciones también, tristemente. Llega un punto donde se desvían y se van por el dinero más que por la fe. Por lo cual yo te eché del monte de Elohim, te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
no había ninguno más hermoso que Eilel. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, ese que se le dio cuando fue ungido. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Apocalipsis 12, cuando cae Satán. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu lugar apartado, cuando entró Yahushua y volcó todo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Año 70 fue consumido con fuego el templo. Y obviamente también se refiere al tizón sacado del fuego del que habla Yahweh en Zacarías, que va a usar para destruir al enemigo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Como lo que vimos ahora con el mal, que va a dejar de ser como si nunca hubiera existido. Entonces, para cerrar con Daniel, un poderoso que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas como las que vestía, y cosas de gran precio. Con un poderoso ajeno, aquí es particular porque este verso 39, obviamente, bueno, dice, Veazá, momento porque, dice, Im Eloa Neikar, con poderoso extraño, con poderoso ajeno. Hay quienes han interpretado ese Neikar por ser extraño, o extranjero o ajeno, han llegado a traducir, y es que yo creo que eso es más que todo por el inglés, por si algo, quiero dejarlo claro, pero por si ven ahí esa enseñanza. Cuando dice con un poderoso ajeno, hay quienes lo traducen como un poderoso alien, como un poderoso de otro mundo, y de ahí meten el hecho de la invasión alienígena y que van a decir que el líder de esos extraterrestres es el más poderoso y por ende que habría que honrarlo. Con un poderoso ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Colmará de honores a los que los reconozcan. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Repito, está hablando de la bestia que honrará a Lucifer como si fuera su poderoso. El dragón, por eso el dragón le da la autoridad a la bestia de Apocalipsis 3. Vean cómo hemos visto que Yahweh es primero y último. Yahushua vino como el hijo porque hizo hermanos. Antes de irse, hablando como el último, dice hijitos. Les llama hijos porque viene como padre en la segunda manifestación. Yahushua dijo, solo el padre da testimonio del hijo. Por eso el que envía para ser testigo viene como padre. El Padre Celestial, por eso el Padre Celestial le dijo al hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, el primero vino como hijo, el último como padre. Y el padre dice en Isaías 63 que vio y buscó quien lo salvara y no hubo quien lo salvara, solo su propio brazo. Recuerden que el brazo es el primero, la mano es el último. Entonces, al decir solo mi propio brazo me salvó, está diciendo que al último, que viene como padre, lo salva el hijo, que es el primero, Yahushua, el brazo. En contraste, aquí tenemos que Samael, como el padre, engendra a su hijo Sabaoth, y ahora es su hijo el que lo condena. Entonces, en la manifestación del padre, el hijo salva al padre. En la manifestación del enemigo, el hijo condena al padre. ¿Está claro? Así como Hillel dio la interpretación por el Talmud, quien dio la interpretación a catolicismo y cristianismo y testigos. Sí, el mismo Hillel. Ahora, es que más o menos se podría decir que depende un poco porque también está Azazel en ese enredo y la sabiduría diabólica. Entonces se podría decir a María que la adoran en el catolicismo, esa es la sabiduría diabólica, que los pone a adorar a Azazel como el Mesías. Entonces, en cierta manera, y no estoy diciendo que sea exactamente así, porque también al haber diferentes doctrinas, entonces depende de la doctrina a cuál de los tres están adorando. Quiero dejarlo claro. Pero para resumirlo, se podría ver como que, en cierta manera, por decirlo así, como en el judaísmo general, porque hay diferentes denominaciones en el judaísmo también. Como en el judaísmo, no reconocen a Lucifer como un ángel, no creen que exista, pero sí reconocen a Samael como Satanás. Entonces al que están adorando es a Lucifer. De hecho, hay judíos que así lo dicen, que ellos adoran a Lucifer, pero que al resto de los judíos les da vergüenza o miedo decirlo. Y me refiero a los que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 2, 9, 3, 9. Ahora, mencioné la conexión de Alá con Lucifer por varias razones, pero por la muerte, como en cierta manera la adoran, el hecho de que adoran una piedra y dicen no ser idólatras, y otros factores, el hecho de que adoran a Saturno, y cuando van a adorar esa piedra dan vueltas como si fueran los discos de Saturno, los anillos de Saturno, hay varios detalles ahí, los conecta con Samael, como si adoraran la muerte, por eso andan matando al que no les cree. Y entonces quedarían los católicos cristianos con Azazel, el falso Mesías. Entonces esa es como la forma más simple de acomodarlos, pero vuelvo y repito, hay denominaciones en el judaísmo donde terminan adorando a Azazel o a Hillel. En el Islam, dependiendo de, están o con Samael o con Lucifer. ¿Sí me explico?
Pero así, resumiéndolo lo más general, esas serían las tres clasificaciones de las tres religiones que vienen de Abraham, ¿verdad? Porque ahí no metí hinduismo y todas esas otro montón de religiones, que ya sería dependiendo de qué es lo que creen, cómo lo creen, uno diría, ok, es este o el otro, o dos o tres, o la sabiduría diabólica como acabo de mencionar con el catolicismo. Dice aquí, en mi Biblia dice Deuteronomio 11:38, mas honrará en su lugar al dios Mauzim. Mauzim. Sí, Mauzim en hebreo significa de las fortalezas. Oz es fuerza. Se podría decir que va a adorar al mago de Oz. Oz es fuerza o fortaleza. Mauzim, la Mem, Mauzán, van a adorar a Mauzán porque es un alien, es un dios alienígena, entonces van a adorar a Mauzán. Mauzim, la Mem es fuente de, entonces sería de Oz, pero el Im es plural, entonces de fortalezas. Me imagino que ahí lo ponen Mauzim como si fuera el nombre del poderoso. Entonces Emuná Jokma extendió su dedo y derramó sobre él algo de su luz para condenar a su padre. Entonces cuando Sabaoth fue iluminado, recibió gran autoridad contra todas las fuerzas del caos. Desde ese día se le llamó el Señor de las Fuerzas, poderoso de las fortalezas. El Mauzim. Continúo. Dice, odiaba a su padre. Ya empezó mal, ¿verdad? Odiaba a su padre la oscuridad y a su madre el abismo, ¿verdad? Porque a pesar de que fue engendrado a través de Samael, Samael era hijo de la oscuridad y el abismo. Entonces se puede decir que eran su abuelo y abuela. Odiaba a su padre la oscuridad. Cuando le dieron luz, él pudo comparar y decir, no hombre, la oscuridad es nada, la oscuridad es mala. Entonces odiaba a su padre la oscuridad y a su madre el abismo. Y aborrecía a su hermana el pensamiento del progenitor primigenio que se movía de un lado a otro sobre las aguas. O sea, la copia del espíritu apartado de Yahweh que se hizo en el segundo cielo como reflejo de ese espíritu de sabiduría, por ende la sabiduría diabólica que se movía sobre las aguas, como dice Génesis 1, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas que cubrían la faz del abismo. Entonces Lucifer odiaba a todo el mundo, porque ya al recibir esa luz y tener autoridad sobre todo, se consideró superior a todo lo que había sido creado, ¿verdad? Se consideró que ya era parte de los del tercer cielo, y por ende aborreció todo. Odiaba a su padre la oscuridad y a su madre el abismo, y aborrecía a su hermana el pensamiento del progenitor primigenio. Vean cómo dice el pensamiento del progenitor, porque recuerden que el pensamiento de Yahweh fue la Ruach HaKodesh, y de ahí, de ese pensamiento salió la palabra, que es el hijo Yahushua. Entonces ahora tenemos que del progenitor primigenio salió el pensamiento, que es la sabiduría diabólica, el espíritu de oscuridad de este mundo que adoran como la reina del cielo, y también salió Sabaoth como hermano. Dice que se movía de un lado a otro sobre las aguas, y a causa de su luz, por si algo también, este pensamiento del progenitor primigenio se puede decir que está encapsulado o representado por Sofía, la que habíamos visto que era la que estaba en el primero de todos los cielos hechos. Bueno, era el sexto, pero cuando se destruyó el primero quedó como el primero. Eran 7, ella estaba en el sexto, contando de abajo para arriba. Cuando se destruyó el primero quedó el sexto como primero. Dice, y a causa de su luz, todas las autoridades del caos estaban celosas de él. Recuerden que el celo, los celos ya se habían creado desde antes. Aquí, cuando lo vieron a él tan exaltado, todas las autoridades del caos, que eran las que había creado Samael, estaban celosas de él. Y cuando se turbaron por esos celos, hicieron una gran guerra en los 7 cielos. Entonces, cuando Emuná Jokma vio la guerra, envió 7 arcángeles a Sabaoth de su luz. Esto es clave, porque como les he dicho, digamos, y ahora incluí algo por haberlo vuelto a leer con más detenimiento. Vean que primero la Ruach le reveló la semejanza de la luz, el hombre eterno, para condenar al Padre y darle la unción a Elel. Segundo, están saliendo estos 7 arcángeles. De esos 7 son como la menorá. El principal, el del centro, sería Micael, el líder de los otros 6. ¿Está claro? Entonces vean cómo el primero y el último, para revelar quién debe ser condenado, por qué, cómo, lo que había existido desde el principio, y el último para traer la condena que se reveló que había que hacer por el medio de la palabra. ¿Sí está claro? Vean cómo también ahora había mencionado palabra y voz. Después de escuchar la voz, salen 7 arcángeles de su luz, porque la voz ahora se está manifestando como el arcángel
Micael, el fuego consumidor, con sus otros 6, ¿verdad? Que ahí está Gabriel, Uriel y otros que se mencionan en el libro de Hanoc. También Rafael. Los principales 4 serían esos: Micael, Gabriel, Rafael, Uriel. Hay otros 3 que también se mencionan en el libro de Hanoc, pero sus nombres a veces los cambian un poco. Por eso los 4 que acabo de decir son los que siempre se mantienen iguales. Entonces dice: y a causa de su luz todas las autoridades del caos estaban celosas de él. Y cuando se turbaron, hicieron una gran guerra en los cielos. Entonces cuando Emuná Jogma vio la guerra, envió 7 arcángeles a Sabaoth desde su luz. Esto es clave. 2 cosas. Dice que los envió desde su luz, o sea, vienen del tercer cielo. ¿Está claro? Son los únicos ángeles que han salido del tercer cielo. Todos los demás fueron creados en el segundo. Necesario entender eso. Para entender que Micael no es una creación, es una emanación, pero se sujetó a la creación por la voluntad de Yahweh. Porque dice aquí, envió 7 arcángeles a Sabaoth, como diciéndole, vaya, ayúdele a él, porque lo acabo de poner de líder y todo el mundo se puso en contra de él. Entonces vayan y fortalezcan. ¿Sí me explico? Por eso lo que he mencionado de que Micael se sujetó a Heilel en el segundo cielo, a pesar de venir del tercero. Como David se sujetó a Saúl, pero después quitan a Saúl y ponen a David. Igual quitarán a Heilel y pondrán a Micael. ¿Está claro? Entonces, y cuando se turbaron hicieron una gran guerra en los cielos. Entonces cuando Emuná Jogma vio la guerra, envió 7 arcángeles a Sabaoth desde su luz. Se lo llevaron al séptimo cielo, se lo llevaron al cielo más alto, que es de los 7 que están en el segundo. Los 7 niveles llamados cielos que están en el segundo cielo cuando separamos toda la creación en 3. El cielo de los hombres, el cielo de los ángeles, el cielo de Yahweh. El cielo de los ángeles se separa en 7. Aquí se llevaron a Heilel al séptimo, encima de todos, para representación del Altísimo. Por eso tenía que estar en el más alto de esa creación, claro está. ¿Listo? Okay. Se lo llevaron al séptimo cielo, se presentaron ante él como asistentes. Vean qué sorprendente. Y la humildad de Yahweh y de sus malajim, que son superiores, pero dice, ok, asistámoslo. Se presentaron como asistentes, repito, eso indica que se sujetaron a Heilel, estos ángeles que eran más poderosos que él. Se presentaron ante él como asistentes. Además, le envió 3 arcángeles más, lo cual harían 10, ¿verdad? Que representa perfección celestial. El 7, perfección terrenal, más los 3. Y estableció para él el reino sobre todos, para que habitara por encima de los 12 Elohim del caos. Para que habitara por encima de los 12 Elohim del caos. Los 12 Elohim del caos fue los que mencioné la vez pasada, que eran 7 y 5. 7 de los cielos, 5 de los abismos. Esos cielos y esos abismos son el caos, porque todos están dentro del espacio que Yahweh creó cuando se contrajo su luz. ¿Vamos bien? Entonces, porque Sabaoth era uno de los 7 12. Ajá. Entonces Samael pasa a ser del caos. Hacer del, ajá, exacto. Que por eso he dicho, recuerdan que Samael fue, por decirlo así, como que se extendió a uno de esos 7 hijos. ¿Se acuerdan que había dicho que lo representaba él mismo? Después lo veremos en el diagrama dentro de un momento. ¿Sabe cuánto? Ok, todavía hay tiempo, ¿ah? Dice entonces, además le envió, ya se lo había leído, y estableció para él el reino sobre todos. Entonces fue Yahweh a través de sus malajim 7 y 3 que lo establecieron a Heilel sobre todos los demás, para que habitara por encima de los 12 Elohim del caos. Así como Saúl fue puesto sobre las 12 tribus de Israel. Ahora Heilel fue puesto sobre los 12 Elohim del caos. ¿Está claro? Espero. Luego le mandara 7 y después 3. Sí, fijo. No. Sí. Que no lo explica aquí, la verdad. Pero sí, no dudo que por eso, sí, 7 y 3 hay una separación ahí. Que de hecho la vemos en la escritura, pero no necesariamente explicando por qué aquí se está dando así. En la escritura vemos el 7 y el 10 como 2 números claves. Perfección terrenal o completitud terrenal, perfección celestial. Y 7 más 3 hacen 10. Otra cosa, vamos a ver. Dice, y cuando Sabaoth hubo ocupado el lugar de reposo a cambio de su arrepentimiento, vean esto, arrepentimiento, no que él estuviera mal y se arrepintió de estar mal, bueno, obviamente eso es lo que significa, pero mi punto es que él era hijo de Samael y decidió ir hacia la luz, decidió ir a Yahweh. A eso se refiere con arrepentimiento. Y cuando Sabaoth hubo ocupado el lugar de reposo a cambio de su arrepentimiento, también está mostrando cómo cuando uno se arrepiente de la maldad, de hacer lo que Samael manda o la carne, Yahweh le da reposo, le da calma, le da tranquilidad, como el Shabbat representa ese reposo, reposar del pecado.
Exacto, Teshuvah es devolverse. Ajá, aquí en este caso estaba volviendo, por decirlo así, a la luz de la cual salió todo. O salió la luz con la cual fue ungido. Entonces, y cuando Sabaoth hubo ocupado el lugar de reposo a cambio de su arrepentimiento, Emuná le dio también a su hija Hayá. Hayá significa vida. En las otras traducciones de este libro aparece como Zoe o Zoe. Zoe es vida en griego. ¿Estamos? Entonces, Emuná le dio también a su hija Hayá. Vean cómo, qué curioso, eso se parece a cómo le dio a Adán a su mujer Javá, que originalmente se llamaba Hayá, pero por el pecado se convirtió en Javá. Recuerden que Hayá, esto es Hayá, Hayá, Het Yud Hei, Hayá, que significa vida. De hecho, si le quitamos esto sería Hay, que es ser vivo, ser viviente. Si le quitamos esto y ponemos una Mem, es Haim, que es lo que en realidad se traduce como vida, pero en realidad sería vidas. Y este es el cuarto nivel del alma. Yendo de abajo hacia arriba, este es el cuarto nivel del alma, Hayá, que es el que adquiere todo el que tiene fe en su corazón en que el Mesías vino y murió por nuestros pecados para recibir vida eterna a través de la resurrección. Entonces le dio Hayá, quiere decir que le dio poder de dar vida. A Eva se dice que este fue el nombre original porque Adán le dijo: tú serás la madre de los vivientes. Entonces se llamó Hayá. Pero cuando pecó, la letra Yud, que se mantiene flotando sobre el renglón, por el pecado descendió, bajó a tierra y nos clavó, por decirlo así, en una realidad temporal, baja, oscura, puesto que la Vav es un clavo, y ahí se convirtió en Javá. ¿Estamos? Javá en vez de Hayá, la Yud, la Vav. Y cuando Sabaoth hubo ocupado el lugar de reposo a cambio de su arrepentimiento, Emuná le dio también a su hija Hayá vida, junto con gran autoridad, para que le instruyera la vida. La vida debía instruir a Heilel, así como la vida nos instruye a nosotros a través de la experiencia. Entonces, también, y esto se va a conectar con lo que va a venir más adelante, no creo que hoy, pero espero recuerden. Vean cómo dice: Emuná le dio también a su hija Hayá vida, junto con gran autoridad, para que le instruyera sobre todas las cosas que existen en el octavo cielo. Para que le instruyera. Entonces Hayá se convirtió en la instrucción, o la que le instruía, la maestra. Así como fue Javá, antes Hayá, la que instruyó a Adán a comer del fruto, del conocimiento, para que tuviera conocimiento acerca de la vida en sí, el bien y el mal que existe en esta vida, me refiero. ¿Sí está claro? Espero. También, bueno, dice: Emuná le dio también a su hija Hayá, junto con gran autoridad, para que le instruyera. También vamos a ver más adelante que, según este libro, Sabaoth creó una forma como extensión suya para que fuera y le dijera a Eva que comiera. Y a esa la llamó el instructor. Entonces vemos una conexión con esta Hayá, con Eva, y con la serpiente que le dijo a Eva: come del fruto si quieres ser como Elohim. Entonces, junto con gran autoridad, para que le instruyera sobre todas las cosas que existen en el octavo cielo. Vemos que finalmente aparece el octavo cielo, que en la escritura es el tercer cielo, el cielo de Yahweh. Entonces Hayá, vida, un espíritu de vida, debía instruirle a Heilel acerca de qué es lo que existe en la eternidad, qué es lo que existe en el octavo o tercer cielo. Y como tenía autoridad, se hizo ante todo una mansión. Es enorme, magnífica, 7 veces más grande que todas las que existen en los 7 cielos. Cuando vio que tenía toda la autoridad, dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una mansión más grande que todas las que hizo el papá, ¿verdad? Hizo una 7 veces más grande. ¿Quién sabe cómo era esa cuestión? Y ante su mansión creó un trono que era enorme y estaba sobre un carro de 4 caras llamado querub. Ahí está. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Ezequiel 28? Tú estabas con los querubim. Aquí vemos que ya se creó esos querubim, que son una representación física en el segundo cielo de lo que le acaba de revelar Hayá acerca de lo que hay en el último cielo, en el octavo cielo del Padre. ¿Sí me explico? Como he dicho, Yahweh utiliza la imaginación del profeta para que en la imaginación del profeta se dé una visión. Y el profeta escribe: entonces vi un trono, y sentado en el trono el anciano de días, y lo rodeaban 4 criaturas vivientes, y una tenía cara de... ¿Sí me explico? Porque Yahweh utiliza la imaginación, presentar una imagen, y así el profeta pueda explicarla, y el espíritu nos pueda interpretar: este símbolo es esto, este otro es esto. Entonces lo mismo estaba sucediendo con Heilel, como si fuera un profeta. La vida, Hayá, le está revelando lo que está en el otro cielo, de una manera... visual, y él la está llevando
a lo físico y lo está formando como una mansión de 7 veces más grande que las otras mansiones, trono y querubín que le rodean en el trono. Por ende se está convirtiendo él en la representación de Yahweh en el segundo cielo. Ahora bien, el querub tiene 8 formas por cada una de las 4 esquinas. Formas de león y formas de ternero y formas humanas y formas de águila. Vean que solo mencionó 4, ¿verdad? Que son las que se mencionan en la escritura mismas. Tiene 8 formas por cada una de las 4 esquinas, ¿verdad? Eso es porque está, que al final la escritura lo menciona como 4 criaturas, una en cada esquina, y cada una tiene 4 caras. Entonces, 8 formas por cada una de las 4 esquinas, formas de león, y también, por si algo, no solo son los rostros, porque tiene 4 caras, como lo vemos también en Ezequiel 1 y Ezequiel 10, sino que tiene alas de águila, patas de becerro, cuerpo de león y bueno, la voz del hombre, además de la cara. Bueno, manos sería así toda. Entonces serían no solo las 4 caras, sino las 4 diferentes formas en su cuerpo, que hacen 8. ¿Me explico? 8 en cada esquina. Dice, de modo que todas las formas suman 64 formas. 8 por 8. Formas de ternero, formas humanas y formas de águila. De modo que todas las formas suman 64 formas. Y 7 arcángeles que están delante de él. 7 arcángeles, los 7 que salieron de la luz. 7 arcángeles que están delante de él. Él es el octavo, ¿verdad? Se volvió un ángel. Él es el octavo. Y tiene autoridad. Entonces, 64 más 8, 72. Ahí están las 70 naciones, Heilel y Micael, 72. ¿Estamos? Ya están todos ahí. Y los 72 títulos de Elohim, entre otras cosas. Curioso verá como el último, que sería Micael, según Miqueas, viene con 7. Y es el que va a ocupar el lugar de Heilel. Y aquí dice 7 arcángeles delante de él y él es el octavo. Exacto. Ya al recibir, porque ya era un ángel, porque fue creado con los otros ángeles. Pero al recibir Hayá, espíritu y unción, se convirtió en arcángel. Y 7 arcángeles que están delante de él, él es el octavo y tiene autoridad. También vemos como en muchas de las visiones de los profetas se dice que está el poderoso en el trono y hay 7 malajim delante de él, ¿verdad? Que son los 7 malajim de las 7 congregaciones de Apocalipsis, como las 7 luces de la menorá. Dice después, todos los formularios suman 72, lo que decía ahora. Además de este carro tomaron forma. Este carro se refiere a la Merkabah. Merkabah es como se le llama en hebreo. Al trono con ruedas. Un trono que también es un vehículo. Merkabah. Que viene de Rakab, que es él montó. Entonces Merkabah, lo que están poniendo aquí como carro. Además de este Merkabah, o esta Merkabah, tomaron forma los 72 Elohim. Como hubo 72 ahí formas, los 7 más Sabaoth, más las 64 formas de los querubín, de ahí se agarró ese número 72 para crear 72 ángeles. Todos los formularios suman 72. Además de este carro tomaron forma los 72 Elohim, por eso 72 títulos de Elohim. Tomaron forma para poder gobernar sobre las 72 lenguas de los pueblos, confirmando lo que les venía diciendo de las 70 naciones, más Israel con el hebreo. Y podríamos meter el arameo, que dicen que es el idioma que hablan los demonios, que yo creo que también hablan latín. Vean cómo, que eso es otra cosa que también he mencionado, como, digamos, solo de Génesis 1 se puede interpretar de varias maneras con este conocimiento que recibimos de este libro, ya sea a partir de la creación de esta tierra temporal o a partir del cielo de ellos. Igualmente, como dice el hermano, vean la conexión aquí, qué interesante, porque se puede ver como que todo lo que sucedió aquí se empezó a reflejar en la tierra a través de la historia humana. Pudo haber sido al mismo tiempo o pudo ser simplemente una extensión que se empezó a dar a partir de crear al hombre. Porque vean que hubo una guerra en el cielo antes de que fuera él establecido ya con estos ángeles a su alrededor. Igual que hubo un diluvio que destruyó toda la tierra, así como ahí se dio una reorganización de todo lo que había en los cielos que había creado Samael para que gobernara otro. Por eso es lo que les he dicho, como el cambio de administración después del diluvio. ¿Y qué fue lo que pasó después del diluvio? Hicieron la torre de Babel para llegar a lo más alto del cielo, así como estos ángeles llevaron a Heilel a lo más alto de los cielos, el séptimo cielo. ¿Sí me explico? Él queriendo entrar al octavo, igual que Nimrod queriendo entrar al segundo. ¿Sí está quedando claro todo eso? En el diluvio se salvaron 8 personas, como aquí vemos a Heilel con los 7 arcángeles que bajaron, son 8. Y de ahí se empezó todo lo demás a multiplicar, así como de Noah, que es 1,
salieron las 70 naciones en Génesis 10. ¿Sí está claro todo eso? Y después se dividieron las lenguas que vinieron de estos 72 ángeles que están aquí. Sorprendente. Ajá. Por Heilel, sí, exacto, muy buen punto, ¿verdad? Esos 7 arcángeles que vienen del tercer cielo no fueron creados por Heilel, a diferencia de todo lo demás que sí fue creado por él, o por medio de él, que quede claro. Y por ende muestra cómo, aunque las iglesias han estado bajo la autoridad de ese ángel caído, no fueron hechas por él ni formadas por él. Además, de este carro tomaron forma los 72 Elohim, tomaron forma para poder gobernar sobre las 72 lenguas de los pueblos. Y junto a ese trono creó otros malachim semejantes a serpientes, llamados serafim, ¿verdad? Esos son los serpientes de fuego, saraf, que le alaban en todo momento. Pudo haber sido ahí, porque recuerden que, o sea, Sabaoth al final se representa en la escritura como serpiente. Por eso les he dicho que de representar a algún ángel sería un saraf. Quizá hizo estos serafim según su propia imagen y semejanza, porque son los que lo adoran a él. Es una posibilidad, no estoy diciendo que se han hecho. Llamados serafim, que le alaban en todo momento. Después creó una congregación de malachim, miles y miriadas, sin número, que se parecía a la congregación del octavo cielo, y un primogénito. Esto aquí ya se pone difícil la cuestión y que se va a desarmar todo, así que esperen. Pero vean cómo dice: después creó una congregación de malachim, miles y miriadas, sin número, que se parecía a la congregación del octavo cielo. O sea, creó en su mundo una copia del mundo de arriba. Ahora, lo que voy a decir lo dejé como está escrito porque considero que es así como tiene sentido. Que parecía la congregación del octavo cielo, y un primogénito llamado Israel, que es el hombre que ve al poderoso. Dando a entender, ese es el significado. Israel, que es el hombre que ve al poderoso. Entonces, es como dando a entender que ahí ya se decretó que habría un pueblo que se llamaría Israel, y que era representado por el mismo Heilel. Por eso Heilel, la autoridad que ha tenido sobre el pueblo de carne, para engañarlo y desviarlo. Porque a Heilel, a través de Hayá, se le permitió ver lo que hay en el tercer cielo, por decirlo así, ver al poderoso, cosa que no se le permitió a Samael, porque es el poderoso ciego. ¿Estamos? Entonces, un primogénito. Por eso es que la escritura aparece cuando Yahweh le dice a Moshe: ve y saca a mi primogénito de Egipto, o sea, a Israel. Pero en el tiempo de la ley, cuando administraba Heilel. ¿Se está quedando claro? Entonces Heilel diciendo: ve y saca a mi primogénito al pueblo de carne de Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto estaban bajo Samael, en esclavitud. Recuerden que Samael era el ángel de Egipto, que lo tuvieron, según el judaísmo, que mandar a Job para poder liberar al pueblo, que se concentrara con Job un tiempo. Pobre Job. Ajá. Del otro. Por eso Isaías dice: tu primer padre pecó, y por eso necesitamos volver a nacer, para ahora ser hijos de Yahweh a través de Yahushua, porque el primogénito fue a través de Heilel que creó un pueblo de carne, y por eso Yahweh tenía que hacer un pueblo de espíritu a través de la fe en el Mesías. ¿Sí me explico? Por eso no hay griego ni yaudí, en Yahushua todos somos uno. Espero esté quedando claro eso y no se esté confundiendo nada. Si no me dicen, porque veo a algunos con cara asustados, díganme. Y que no llegaba a la otra parte. Yo diría que a Micael. Sí, yo diría que a Micael, porque sería el idioma que viene del cielo para Israel a través de Abraham, y quizá para Heilel el arameo, si vamos a hablar de idiomas. Ahora, no dudo que Heilel lo pudiera entender por ser el líder de todos los demás, pero mi punto es, como están poniendo a cada ángel como si fuera una lengua, Micael sería el hebreo. Recuerdan que Yosef tenía que saber todos los idiomas para poder ascender los 70 escalones de Egipto ante el faraón, y cuando le habló hebreo al faraón, no entendió el faraón, pero aún así lo dejó estar como segundo, cuando en realidad le pertenecía a Yosef, que sería como si Heilel fuera el faraón, pero Yahweh le permitió estar como líder por un tiempo, y poner a Micael como Yosef como segundo. Buen punto. Entonces, es por eso que cuando dice Proverbios 34, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Los judíos, uno les dice, digamos, si uno sale con ese argumento para los judíos, para decirle que Yahweh tiene un hijo que se llama Yahushua, ellos dicen: no invente, ahí está hablando de Israel, agarrándose del éxodo, cuando Yahweh dijo: saca a mi primogénito. Elohim, cuando pelea con Jacob, le cambia el nombre a Israel, como diciendo: es de aquí que va a venir esa descendencia de carne, el pueblo de Israel. El hombre que ve al poderoso fue el que peleó con el poderoso, el que contiende con el poderoso, son otras traducciones. Príncipe del poderoso, el que gobernará como el poderoso, diferentes traducciones de Israel. Entonces dice: y un primogénito llamado Israel, que es el hombre que ve al poderoso,
Y otro ser, voy a decirlo de una manera y después lo voy a volver a decir de otra manera como dice en la traducción. Y otro ser llamado Yahushua HaMashiach, que se asemeja al Salvador de arriba en el octavo cielo. Ahora la traducción, en realidad la fuente dice, y otro ser llamado Jesucristo, que se asemeja al Salvador de arriba en el octavo cielo. Entonces eso querría decir que Lucifer, como se le dio Hayá, la visión del octavo cielo, pudo ver a Yahushua el Hijo y dijo voy a hacer una copia, y hizo a Jesús. ¿Estamos? Y ese es el que adora al mundo como el Mesías, nombre que va a tomar el falso, y por eso Yahushua dijo yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua. Cuando venga uno en su propio nombre, Jesús, a él van a recibir. ¿Está claro? Ahora, digamos que aquí decía Yahushua HaMashiach. La única interpretación ahí posible es que como Yahweh estaba haciendo todo arriba, le dio una imagen o modelo a Hillel para que fuese preparando todo para la revelación que se daría en la Torah, que sería la profecía de que el Mesías vendría. Pero en la interpretación errada de Lucifer es donde se manifiesta él mismo con Azazel como el falso Mesías. Y por eso los judíos no reconocieron al Mesías Yahushua, porque están esperando al de Lucifer. ¿Sí está claro eso? Espero, dígame. Es posible. Si fuese, o sea, si lo vemos como que estamos hablando de Jesús, sería Azazel. Sería Azazel. Pero bueno, y también en la otra, solo que no voy a mezclar nunca el nombre de Yahushua con el falso. Simplemente el punto es que él vio a Yahushua e hizo una copia en su propio mundo. Y esa es la copia por la que sigue, o los que están esperando el Israel de carne. Pero el Israel de espíritu, podemos ver al Yahushua del octavo cielo, al verdadero. Espero eso esté claro, es clave. Y otro ser llamado, y lo dejo así, Jesucristo, que se asemeja al Salvador de arriba en el octavo cielo. Entonces vemos que el mismo libro dice que hay un Salvador del octavo cielo. Y obviamente sabemos que ese es el Mesías verdadero, Yahushua. Lucifer hizo una copia porque se le permitió ver más arriba. Que se asemeja al Salvador de arriba en el octavo cielo. Entonces vemos que hizo una copia de Israel y una copia del Mesías. Por eso en este mundo hay unos que dicen ser judíos y no lo son. Y hay un Mesías que adoran que no es. Porque es una ilusión que creó Hillel para engañar al mundo entero y que lo adoren a él. ¿Está claro? Espero. Y que está sentado a su derecha en un trono venerado. Así como Yahushua está sentado a la derecha del trono de Yahweh, a la derecha del Padre. Cuando Hillel ve eso, hace una copia y pone uno a la par. Que lo más seguro, sí, si hablamos de ángeles, ahí cabría Azazel. Y a su izquierda, también, otra cosa que iba a decir. Vean cómo menciona dos copias como hijos. Hijo primogénito y el segundo que es la copia de Mashiach. Pero todo como en un espejo. Porque Yahushua vino de primero. Y el último, que es representado por Israel, viene de último. ¿Y qué le dice Yahweh? Yo también te pondré por primogénito. En el principio está el fin en el principio. Entonces, repito, como en un reflejo, aquí él lo presentó al revés, Israel, y por eso también en el mundo vino primero el pueblo de Israel y después vino Mashiach. ¿Sí me explico? El último es representado por Israel y es puesto por primogénito. Entonces, y a su izquierda está sentada la Virgen del Espíritu apartado sobre un trono y exaltándole. ¿Verdad? Que sería la Ruach HaKodesh, que es la que le da autoridad a Hillel para que siga gobernando sobre los ángeles antes de que se revelara. Curioso que está a su izquierda porque recuerdan como Yahushua habla de la Ruach, habla tanto como el Espíritu que nos da el entendimiento, como también el Espíritu volviendo a encarnar, siendo el último. Y el último, según Yahweh, va a la izquierda, porque Yahweh lo toma de su mano derecha. Y si uno está tomado a la mano derecha es porque está a la izquierda de la persona que toma su mano. Entonces la Ruach volvería a tomar cuerpo como el último, que va a estar a la izquierda del Padre, así como Yahushua está a la derecha, que fue lo que él vio y reflejó con su propia creación. Dice, y las 7 vírgenes están de pie delante de ella, ¿verdad? Como haciendo alusión a las 7 congregaciones. Están de pie delante de ella, la Ruach, poseyendo 30 arpas. 30 arpas, el 30 representa enseñanza, como la enseñanza que necesita la congregación. El 30 es la edad a la que empezó Mashiach el ministerio para enseñar a la congregación. Arpas como las que tocaba David para honrar, adorar a Yahweh. Poseyendo 30 arpas, salterios y trompetas, exaltándole. Si son 30 y 30 serían 90, que es el valor numérico de la Sadeh, que representa al justo, como el justo que exalta a Yahweh a través de la Ruach. Poseyendo 30 arpas, salterios y trompetas, exaltándole. Y todos los ejércitos de los Malachim lo exaltan y lo bendicen. ¿Verdad? La idea era a Yahweh a través de Hillel. Ahora, donde se sienta es sobre un trono de luz, dentro de una gran nube que lo cubre, porque así como Yahweh se esconde, Hillel en su mundo se escondió en una nube. Así como viene con las nubes, él se metió en una nube. Así como la nube representa la estima de Yahweh, él se cubrió por una nube. ¿Estamos? Los católicos, sí, porque ponen a Dios en la nube, sentados. Ay, sí, cierto. Ponen a Dios
a Jesús y María, casi que en el mismo orden que está aquí presentado. La Trinidad, que sería Hillel como Dios, la sabiduría diabólica como la Virgen y el falso Mesías Jesús como su hijo. ¿Verdad? Al él estar tratando de hacer una copia de lo que vio en el cielo, llegó a separar lo que en el cielo tercero es uno, Yahweh. Y de ahí el que dicen que 3 es igual a 1 en la Trinidad. Dice: ahora donde se sienta es sobre un trono de luz, dentro de una gran nube que lo cubre. Y no había nadie con él en la nube, excepto Jokmah, la hija de Emuná, o sea, la sabiduría. Y no había nadie con él en la nube, excepto Jokmah, la hija de Emuná, sabiduría, la hija de la fe, instruyéndole acerca de todas las cosas que existen en el octavo cielo. O sea, Jokmah y Hayá son lo mismo, porque antes le había dado Hayá para ver lo que está en el cielo. Hayá es vida, Jokmah es sabiduría. Recuerdan que les he dicho que eso es Mashiach. El aspecto masculino es la vida, yo soy la vida, dijo él, y el aspecto femenino es la sabiduría. A través de la fe en él recibimos la sabiduría, la Ruach HaKodesh. Cosas que ojo no vio, oído no escuchó, ni descendió a corazón de hombre, es lo que Yahweh tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Verdad? La Ruach nos lo revela, dice después ese mismo verso. Es la Ruach la que nos revela cosas que ningún ojo ha visto. Así como la Ruach le estaba revelando a Hillel cosas que ningún ángel había visto. Dice, instruyéndole acerca de todas las cosas que existen en el octavo cielo, para que las semejanzas de esas cosas pudieran ser creadas. Semejanzas pudieran ser creadas, a fin de que su reinado perdurara hasta la consumación de los cielos del caos y sus fuerzas. Son cielos, pero del caos, por eso van a culminar, van a llegar a un fin. Entonces, a fin de que su reinado perdurara hasta la consumación de los cielos del caos y sus fuerzas. Entonces tenía que durar hasta que todo estuviera acomodado. ¿Qué? El modelo de todo lo que llegaría a existir eternamente. Necesitábamos algo que lo ejemplificara. Como cuando un arquitecto va a hacer un edificio que va a durar años de años, pero primero tiene que hacer una maqueta que no va a durar nada. ¿Está claro? Misma situación. Pusieron a Hillel a hacer la maqueta. Igual que el Mishkan que se le mostró a Moshe era un modelo. Cuando hicieron el Mishkan pensaron que eso era el final, pero no, era un modelo. Igual que el templo de piedra era una representación de Yahushua el Mesías, su cuerpo. Por eso él dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Sería como decir, destruyan la maqueta, que ya voy a levantar el edificio verdadero. La congregación, el cuerpo de Mashiach. ¿Está claro? El arquitecto del universo, Lucifer, exactamente, ¿verdad? Hizo la maqueta. El arquitecto del universo. Y habrá que ver, o sea, en fin, por qué los masones le llaman así. Sé que una de las razones es porque él fue el que inventó el universo en el que el mundo está. Me refiero, inventó el espacio exterior y los planetas dando vueltas y tierra dando vueltas alrededor del sol, todo eso. Dice, verso 17 de Proverbios: guardar la instrucción es camino que lleva a la vida. Vean qué poderoso. Guardar la instrucción es camino que lleva a la vida. Y es la vida la que nos instruye para saber por dónde ir o qué debemos hacer. Si uno tiene cuidado, obviamente, si presta atención, ¿verdad? Porque uno puede ir a la clase de algo y no poner atención y no aprendió nada a pesar de ir a clases. Hay gente que viene al mundo pero no aprende nada porque está en otras. Entonces, guardar la instrucción es camino que lleva a la vida. El que rechaza la reprensión, yerra. El que rechaza la reprensión, yerra. ¿Verdad? Como eso que decía, cuando la vida lo reprende a uno, debe aceptarlo y cambiar. Y el que no lo acepta, está cayendo en error, ¿no? Que decía que lo primero que hizo que crear fue una congregación de octavo cielo, ya. Es una congregación de Malachim que está, A la del octavo cielo, ajá. a la que está hecha ya. O sea, por eso es que Yahweh ya nos eligió antes de la congregación, ya está ahí. Y por eso Mashiach dice, seremos como Elohim, porque seremos como Elohim, o sea, como Malachim, seremos como Malachim, pero no, seremos algo más. ¿Sí? Más que los Malachim, sí, vamos a tener autoridad para juzgarlos, porque se está refiriendo, por decirlo así, a los Malachim del tercer cielo, no los del segundo, porque ya estaban, cuando Yahweh formó todo, cuando digo que acomodó sus pensamientos, ahí dijo, o sea, estableció a esa congregación que ahora Hillel está copiando. Como Malachim. Ajá. Por eso dice, seremos como Malachim, es esa copia, pero superior. Ya estaba. Sí, buen punto, porque sería, seremos como Malachim porque somos aquellos de los cuales se tomó la imagen para hacer a los Malachim. Y por eso vamos a juzgar a los Malachim, porque en realidad a través de Yahushua nos ponemos por encima de ellos. Vuelvo y repito, se puede ver como vio allí Israel, vio una imagen del último que fue representado por Israel, pero vean que aquí no dijo, tenía a Israel y a Isaac, dijo Israel y Mashiach. Eso quiere decir el pueblo y su Mesías, su Salvador. Entonces sí, es como si hubiera visto a los predestinados en el tercer cielo, cuyas almas descenderían a esta tierra en barro, cuerpos modelados, como decía ahora, para que viniera el Mesías a salvarnos y llevarnos a nuestra fuente.
Pero hay otro montón de gente que viene del segundo cielo, la cizaña y otras cosas. ¿Sí me explico? No pertenecen al tercero y por eso no reconocen al Mesías. El que cumpla las palabras de esta Torá vivirá. La Torá es la instrucción, por eso la instrucción lleva a la vida. Por eso la instrucción instruye de cómo llegar a la vida. Pero la gente lo ha entendido como salvarse por obras, cuando la vida lo que nos dice es vaya por este camino, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la instrucción nos lleva a reconocer quién es la vida, Yahushua, para poder entender la instrucción y ahora que se entiende poder caminar de acuerdo a esa instrucción. Entonces los que creemos en Yahushua ya tenemos el cuarto nivel de interpretación o la iremos adquiriendo paulatinamente. O sea, es que yo lo veo más que todo como ya se le dio una, ¿verdad? Está la cuenta en el banco, pero usted todavía no puede ir a sacar todo de golpe, tiene que sacar poquito a poquito. Viene siendo algo similar, en el sentido de que ya nos dio la cuenta, la heredad, pero depende de la persona, su edad, a cuánto tiene acceso. Y con edad me refiero a su grandeza espiritual. Si todavía es un niño espiritual, no va a poder adquirir todo lo que está en la cuenta, apenas lo necesario para su subsistencia. Cuando ya llega a ser mayor, tiene la autoridad de sacar el resto. Exacto. Eso mismo, ¿verdad? A través de nuestra fe en Mashiach confesamos el nombre y viene la Ruach HaKodesh. Pero también está escrito que el que piense que no tiene sabiduría que la pida. Entonces ahí donde le decimos a la Ruach, por favor, necesito más. Y uno va y lee y, no entendí, padre, por favor, revélame esto. Y vuelve a leerlo hasta que lo entienda. Entonces se puede decir que sí lo tiene, pero va paulatinamente, como lo acabas de decir. Dice aquí, los 4 que representan las 4 esquinas son los del nuevo pacto. Así es, o sea, los 4 querubín que están alrededor del trono están representados por los 4 evangelios, las buenas nuevas. Mateo el león, Lucas el hombre, el águila es el libro de Juan y el becerro es Marcos. Que también se podría entender, si lo vemos así, como que cuando Heilel vio lo que estaba en el octavo cielo, lo ejemplificó por querubín, lo ejemplificó por seres, criaturas, pero era una representación de la enseñanza misma. Los evangelios, las buenas nuevas. Dice, por eso Koresh en el judaísmo dicen los 72 títulos de Dios cuando su nombre es solo uno, así es. En hebreo recuerden que usan el término Shem para referirse tanto a nombre como a título. Entonces dicen los 72 nombres, pero solo hay un nombre, títulos sí, hay un montón.